¿Estará ahí, Gustavo? Sí, sí, ya está grabando. Listo, listo. Vamos a compartir pantalla. Bueno, vamos a empezar con el temita de hoy. El trabajo práctico 2 tiene que ver con nociones de lógica, y con lo primero que vamos a arrancar son con las proposiciones, ¿sí? No sé si pudieron leer. La idea es que a veces, como le damos el trabajo práctico el viernes, la intención nuestra es que en un ratito, antes de comenzar la clase o el mismo viernes, no queremos que usen el fin de semana, lo lean un poquito, así después se les hace más amena la explicación, pero bueno, si no arrancamos igual, obviamente, con la clase. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que aparece, si ustedes se pusieron a leer, es la definición de lo que es una proposición, ¿sí? Entonces vamos a ver si la entendemos, porque es cortita, pero la idea es entender qué significa o qué son las proposiciones. Porque nosotros en realidad en nuestra vida habitual usamos proposiciones cuando hablamos, ¿sí? O cuando nos dirigimos con otros, pero vamos a ver si las entendemos. Por ejemplo, si decimos una afirmación, todos los triángulos tienen 3 lados, o la Luna se encuentra a 500 kilómetros de la Tierra, estamos afirmando. Cuando nosotros afirmamos y esas afirmaciones tienen un valor de verdad, son proposiciones. O sea, para que una expresión sea una proposición tiene que cumplir, pensemos, 2 cosas. Primero, que se esté afirmando algo en lo que decimos. Y además que eso que estamos afirmando tenga asociado un valor de verdad. O sea, que podamos decir si es verdadero o falso, ¿sí? Y que sea o verdadero o falso, no las dos cosas a la vez. ¿Está bien? Y bueno, y ahí vamos a darnos cuenta que esa expresión es una proposición. Entonces, por ejemplo, yo le digo, todos los triángulos tienen 3 lados, estoy afirmando algo, ¿sí? Y eso que estoy afirmando tiene asociado un valor de verdad. En este caso, ¿cuál sería el valor de verdad? A ver si se dan cuenta. Verdadero. Verdadero. El valor de verdad de esta proposición es verdad. Entonces vamos a simbolizarla con la B. ¿Está bien? Y fíjense que es el único valor de verdad que tiene. No es que puede ser verdadero y falso a la vez. Es verdadero, ¿sí? Y la segunda, que la Luna se encuentra a 500 kilómetros de la Tierra, también es una proposición. ¿Por qué? Porque es una proposición. Porque es una afirmación. Porque es una afirmación, en primer lugar, y segundo, porque tiene asociado un valor de verdad. ¿Cuál es el valor de verdad de esta proposición? Que la Luna se encuentra. Falso. Es falso, ¿no? Porque a 500 kilómetros no se encuentra, ¿no? Se debe encontrar un par más. ¿Está bien? ¿Sí? Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Si no, lo busco en el Google. Pero bueno, la idea es entender que es una proposición, ¿sí? Es una afirmación y que tiene asociado un valor de verdad. A ver si acá tenemos algunos más. Pero también cuando nosotros nos expresamos en la vida cotidiana, no solamente hacemos afirmaciones. Por ejemplo, si yo les pregunto a alguien cómo se llama usted, o cierre la puerta por favor, o en matemática 2 más 3 por 4, ¿son todas afirmaciones o no? ¿Qué son estas? A ver. No, algunas son preguntas. Son interrogantes, otras son deseos, ¿no? O órdenes. Tanto los deseos, las interrogaciones, las órdenes, son expresiones que no admiten un valor de verdad y que además tampoco estamos afirmando. Estas expresiones no son proposiciones, o sea, tenemos que distinguir las proposiciones, que son expresiones que afirmamos y que tienen asociado un valor de verdad, con los deseos, las órdenes, las interrogaciones que no tienen asociado un valor de verdad y tampoco, obviamente, afirman algo. Fíjense que esta expresión 2 más 3 por 4 no estamos afirmando nada, ¿sí? Ni cuando le preguntamos cómo se llama, o cierra la puerta, o se hace frío, ¿está bien? Bueno, llamaremos proposiciones a las afirmaciones del primer tipo, o sea, las primeras que puse como ejemplo, ¿ven? A estas que están acá, ¿no? Es decir, aquellas que resultan ser verdaderas o falsas, pero no ambas cosas a la vez, ¿está bien? Acuérdense que tenemos que afirmar y que esas afirmaciones tienen que tener asociado un valor de verdad para hacer una proposición. Bueno, yo acá les puse otros ejemplos. Los triángulos equiláteros tienen 3 lados, ¿sí? Estoy afirmando, y decimos que es una proposición verdadera, y se dice que su valor de verdad es verdadero. ¿Está bien? Los delfines son mamíferos, ¿sí? Estoy afirmando algo, es una proposición, y su valor de verdad, ¿cuál es? Ahí los biólogos me tienen que ayudar un poquito. Verdadero. Verdadero. A ver si puse verdad. Y decimos que su valor de verdad es verdadero. ¿Está bien? Perdón,
dos cositas. Una, ahí puso verdadera. Sí. Dos, que la afirmación no necesariamente tiene que expresarse en carácter afirmativo coloquialmente. Es decir, yo puedo expresar la afirmación en carácter negativo, como decir ningún triángulo tiene algo más Tiene que detallado. ser una afirmación y que tenga asociado un valor de verdad. Nada más que eso, ¿sí? Puede ser, la puedo afirmar, la puedo hacer en verdadero o en negativo, como decís. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ahora vamos a trabajar con eso. Miremos esta que por ahí es más de nuestra rama, de la que estamos trabajando. Dice, 24 menos 10 es igual a 15. Entonces, primero me tengo que preocupar si estamos afirmando algo. Miren la diferencia entre esto, esta expresión, y la expresión que yo he dicho que no era una proposición. Vamos a ver la diferencia. Acá dice 2 más 3, todo por 4. ¿Sí? En cambio, en esta expresión dice 24 menos 10 y es igual a 15. Miren, acá estamos afirmando algo. Estamos diciendo que esta cuenta es igual a este número. ¿Sí? Entonces estamos afirmando algo, ¿o no? También podría haber puesto que 24 menos 10 es distinto, y ahí estoy por la negativa. Y también estaríamos afirmando algo. ¿Tá? Ahora, una vez que veo que esto es una afirmación, tengo que preguntarme cuál es el valor de verdad. ¿Cuál es su valor de verdad? En este Falso. caso. Falso. Entonces decimos que su valor de verdad es falso. ¿Está bien? Al decir que es falsa, estamos dando el valor de verdad que tiene esa proposición. Fíjense que es o verdadera o es falsa. ¿Sí? No dudo en decir, podría ser verdadera o podría ser en tal caso falsa. Ahí ya no sería una proposición. ¿Sí? Por más que se esté afirmando algo. Entonces dice, podemos afirmar entonces que una proposición es una afirmación que tiene asociado un único valor de verdad. Fíjense lo que estamos haciendo. Es una afirmación y tiene asociado un único valor de verdad. Me tengo que fijar en dos cosas para determinar si es una proposición. ¿Ah? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vieron que acá pongo algunos ejercicios que son los que se van a encontrar en el trabajo práctico, entonces hacemos algunos son los mismos, otros son parecidos. La idea es que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer en estos primeros ejercicios. Dice, un cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Primero, me tengo que fijar si es una proposición. Si es una proposición, voy a decir su valor de verdad. Si no es una proposición, bueno, no va a tener asociado un valor de verdad. ¿Está bien? Entonces, ¿un cuadrilátero es un polígono de 4 lados? Verdadero. Verdadero. ¿Está bien? 3 más 2, ¿es una proposición? No, no está afirmando No. nada. No afirmo nada, entonces no tiene asociado un valor de verdad. ¿Está bien? El inverso de 4 es menos un cuarto. Bueno, de paso repasamos lo de la clase pasada. A ver, el inverso del número 4 es menos un cuarto. No, No, es un No. cuarto. Primero, ¿estamos afirmando algo? Sí, Sí, estás la afirmando. afirmación. Estamos afirmando algo. Ahora, ¿cuál es su valor de verdad? Un Un cuarto. cuarto es inverso. ¿Es verdadero Falso. o es falso? Es falso. ¿Por qué es Falso. falsa? Porque el inverso de 4, ¿quién es? Un cuarto. Un cuarto. ¿Y por qué es un cuarto? Porque su multiplicación da 1. Da 1, muy bien. Y en cambio acá si multiplicamos 4 con menos un cuarto me va a dar menos 1, ¿sí? Bueno, la capital de Francia es París. Me tengo que preguntar, ¿estoy afirmando algo? Cuando digo la capital de Francia es París, ¿es una afirmación? Y es una afirmación. Es una afirmación. Y es positivo. Digo, Y perdón. es verdadero. Miren esta. 2 más 3 es igual a 5. ¿Es una proposición? Me están diciendo que 2 más 3 es igual a 5. Me lo están afirmando. ¿Sí? Sí. Y es Ahora, verdad. y es verdadero. El valor de verdad es verdadero. Y 1 más 3 es igual a 5. Estamos afirmando algo y su valor de verdad es Falso. 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 ¿Está bien? Muy bien, te entendí. Miremos esta que está acá. Se parecen a estas dos, mire que les dije acá, 2 más 3 es igual a 5 y 1 más 3 es igual a 5. Dijimos que era una afirmación y después estudiamos el valor de verdad. Yo en lugar de decir 1 más 3 o 2 más 3, digo x más 3. Ahora yo les pregunto, ¿es una afirmación? Si digo x más 3 es igual a 5, ¿estoy No. afirmando algo? ¿No estoy afirmando algo? Sí, eso es una afirmación. Es una Sí, es afirmación. una Que una cantidad más 3 es igual a 5. Claro. Ahora, ¿puedo decir si es verdadera o falsa?
No. No, porque no sabes. No. Pero para eso, profe, no tenés que saber cuánto vale X. Eso es otro cantar. Ahora, primero digo, es una afirmación, pero no tiene asociado un único valor de verdad. Voy a decir, mira, es verdadera si X vale tanto, o es falsa si X vale tanto, ¿se entiende? Entonces, esto es una expresión. Así como está, no es una proposición. Pero ¿podés transformarla en una proposición? ¿Cómo hago para transformarla en una proposición, a esta expresión? Agregándole un Le valor. das un valor a X. Claro, miren estos dos ejemplos que están acá arriba. A ver que se los voy a poner se los voy a iluminar. Así. ¿Ven? Se parece a esta expresión. Pero en lugar de la X, ¿qué valor le puse yo? Un 2. La transformé en una proposición. Porque a esta afirmación, al darle un valor a la X, hizo que esta proposición, por ejemplo, sea verdadera. O al darle un valor de X, hizo que esta proposición sea falsa. Acá sí esto sí es una afirmación que tiene asociado un valor de verdad. Un único valor de verdad. Esta, que en este caso es verdadera. Y la que está acá abajo, 1 más 3 igual a 5, también es una proposición porque tiene asociado un único valor de verdad. En cambio esta, decimos que es una expresión, y que para algunos valores de X se va a transformar en una proposición verdadera, y para otros valores de X se va a transformar en una proposición falsa. Pero es una afirmación, eso no hay duda. Entonces, miren, acá se van a encontrar cuando vean en el texto y lo vuelvan a leer, en el ejercicio 2, que va a decir, si es posible, asignar a las variables que aparecen, en este caso viene que aparece la X, en el segundo aparece una T, en el tercero aparece una Y, son variables, así como yo puse en mi ejemplo una X, le tenemos que asociar un valor numérico, de modo que resulten proposiciones verdaderas. Acá me están obligando a decir, mira, no que sean solamente proposiciones, sino que sean verdaderas. Me podrían haber dicho que sean proposiciones, por ejemplo, falsas, pero en este caso quieren que sea verdadera. Entonces la idea es que encontremos entre todos un valor que le tenemos que dar a la primera expresión, que dice x cuadrado más 4 igual a 8, un valor que le tengo que dar a la x, por lo menos 1, y si existe, porque a veces podría no haber, para que haga que sea verdadera. A ver si alguien piensa algún valor. Un 2. 2 al 2 cuadrado. menos 2. Por ejemplo, podría pensar en el 2. ¿Por qué en el 2? Ahora se lo voy a hacer con lapicito para que no... Porque, a ver si tengo el lápiz acá. No sé de color, está en rojo, miren. Porque si yo, ven que yo pensé en el 2, porque si yo hago 2 al cuadrado, ven, reemplacé donde tenía la X, acá, en el lugar donde tenía la X, puse el 2, porque pensé en el 2. Más 4, 2 al cuadrado es 4, más 4, esto me da 8. ¿Lo ven? ¿Sí? Habrá otro, igual me pedían que le dé un valor, o sea, el que respondió o el que va a responder 2, está perfecto. ¿A alguien se le ocurrió otro valor que no sea el 2? Menos 2. Menos 2 dijeron por ahí. Menos 2 también, ¿sí? Fíjense que el que pensó en el número menos 2 también funciona, porque acá es el número menos 2, que está elevado al cuadrado, ¿que cuánto me da? Menos 2 al cuadrado. Un 4 positivo. También me da 4 porque el exponente es par, ¿se acuerdan? O piensen en que es menos 2 por menos 2, y menos por menos es más. Funciona de las dos maneras. Y si le sumo 4, me da 8. ¿Ven? Entonces, esta expresión que está acá no es una proposición, si bien estoy afirmando algo. Acá afirmo, pero no puedo saber el valor de verdad. En cambio, cuando yo le asigno a la variable un número, la transformo o en una proposición verdadera o en una falsa. En este caso las transformé en dos proposiciones verdaderas porque me lo pedían, ¿sí? Pero si yo la X la reemplazaba, por ejemplo, por el número 1 o por el número 0, la transformaba en una proposición falsa. ¿Está bien? ¿Entendió esa parte? Sí, profe. Pero, no, profe, pero ¿por qué? Si yo tengo dos proposiciones, ¿por qué no puede ser? No entendí. ¿Cómo? Si vos tenés dos, ¿qué? Perdón, Sí, perdón. yo tengo dos, digamos, el 2 y el menos 2. ¿Por qué no podría ser una proposición verdadera? Sí, con 2 y menos 2 son proposiciones verdaderas. Ah, perdón. A mí me dan, a ver, lo vuelvo a decir porque a lo mejor no quedó muy claro. A mí me dan una expresión, que es la que está acá. Dijimos que esta expresión, esta, no es una proposición. Si bien estoy afirmando algo, porque para que sea una proposición tiene que pasar dos cosas. Que haya una afirmación y que esa afirmación tenga asociado un único valor de verdad. Si yo miro esta expresión, x cuadrado más 4 igual a 8, no tiene asociado un único valor de verdad. En realidad no sé cuál es el valor de verdad. Va a depender del número que yo le ponga acá a la x. ¿Está bien? Si yo a la x le pongo el valor 2 o le pongo el valor menos 2, la transformo a esta expresión
en esta manera, mira, en esta que está acá, ¿ven? Si le pongo el 2, o si le pongo el -2, la transformo en proposiciones verdaderas. Pero podría haberle dado, ahí ya no hago más lo que dice el enunciado, podría darle otro valor y ahí la transformaría en una proposición falsa. Qué sé yo, por ejemplo, si yo escribo, lo voy a escribir con negro así. En lugar de 2 pongo 1. 1 al cuadrado más 4 igual a 8. Esta expresión, esta que está acá, es una proposición, porque estoy afirmando algo y además tiene asociado un único valor de verdad, que en este caso, ¿cuál es el valor de verdad? 1 al cuadrado más 4 igual a 8. Es falsa. ¿Está bien? ¿Se entiende? Gracias. No, por favor. Ahora sí se entendió. Tienen que arranca así, pero después se pone. No tenemos que dejar ninguna duda. Así que nos consultan. Bueno, después yo se los mando este archivito, ¿sí? Fíjense esta expresión que está de este lado. Me dice 2 por t más 1 mayor o igual que 5. ¿Sí? Ahora les pregunto, ¿es una afirmación? 2t más 1 mayor o igual que 5. No, Sí. porque no sabes el valor de T. Ah, pero mira la pregunta, ¿es una afirmación? Es una Sí, es una afirmación. afirmación, profe. Sí, es una afirmación. Pero Porque no te es dice que es mayor 2 por t No, más no es 1 una que 5. proposición. Pero no es una proposición Ahí porque, está. ¿qué valor? Si yo les pregunto, 2 por t más 1 mayor o igual que 5, ¿qué valor de verdad tiene? No lo sabes porque no sabes qué. No sé t. Podría ser verdadero o falso. Ven que para que sea una proposición tendría que tener asociado un único valor de verdad. ¿Ven lo que es la definición? La definición es muy cortita, pero hay que tener presente bien las palabras. ¿Sí? Entonces me dice el enunciado, bueno, esta expresión, ven que no me dicen que es una proposición, me dicen que es una expresión, darle un valor para transformarla en una proposición. Entonces yo le puedo dar cualquier valor y la transformo en una proposición. El tema es que ellos quieren que además de transformar una proposición, resulte como verdadero. Entonces, vamos a buscar un valor para t para transformar una proposición, pero que sea verdadero. A ver si alguien me da algún valor. Ahí puede ser Dos. cualquier número. Un 3. Por Un ejemplo, 2, profe. podría ser 2 también. Porque Porque yo con- ahora, ¿en qué la Profe, transformaría? una pregunta. ¿Sí? Si fuese 2, ¿no sería lo mismo que porque t se multiplicaría por el otro 2 y luego daría 4 más 1 da 5 y daría igual a Claro. 5? Muy Y uno bien. está Entonces, siendo mayor que el otro. Está no, siendo pero igual. nunca vamos a poder encontrar un número, una cuenta que me dé mayor y igual a la vez. ¿Sí? Para algunos valores de t me va a dar igual a 5, como en este caso, y para otros valores de t me va a dar mayor que 5. ¿Sí? Ah, listo. Perfecto, perfecto. Vale, Aunque una de vale. las dos se cumpla, ahora vamos a trabajar un poquito también con eso. Basta. Fíjense como dijo acá su compañero, esto me da 4 más 1, 5. Se cumple el igual, es mayor igual, es igual. ¿Sí? ¿Otro valor? ¿Alguien pensó en otro? ¿O no hay más valores? ¿Qué 3. piensan? 3. ¿Cuántos valores podré encontrar? Porque fíjense, con 3 que me queda 2, ¿no? Infinitos, porque podrías agarrar 4, 5, Infinito. 6, 7. Ya aunque sea un número mayor que 2, que sí que 2, ya está, ¿no? 3 por 2 son Sería 6. todos los números reales mayor a 2. Claro. Sí, números reales, decimales. Podía también. haber pensado, claro, los decimales son reales. Podría haber pensado, por ejemplo, en el 2,1, el 2,1 periódico, ¿no? ¿Y cuántos más podría haber pensado? Bueno, muy bien. ¿Podría haber pensado en algún valor negativo? ¿Qué piensan? No, negativo No, no. ahí no. O sea que si bien son infinitos, no son todos. Ahí me daría una falsa. Bueno, vamos a esta. Raíz cuadrada de 81 igual a i. ¿Me está afirmando algo esta expresión? Me está diciendo que la raíz cuadrada de 81 es igual a esta expresión. ¿Sí? Esto es una expresión donde afirmo, pero para que resulte verdadera, ¿qué valor tendría que tomar i? 9. 9. El resultado, 9. ¿Sí? ¿Habrá otro? No. No, entonces la proposición dice que la raíz cuadrada de 81 es igual a 9, ¿ven? Ahí la transformé en una proposición. Esto que está acá, voy a cambiar de color, esto es una proposición verdadera. Podría haber puesto algún otro número que no sea 9 y la transformado en una proposición falsa. ¿Está bien? ¿Hasta acá vienen?
Sí, profe. ¿Sí? Vamos a las de abajo. Dice, x cubo, ¿no? Igual a x por x por x. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Esto es una expresión y tenemos que darle un valor a la x para transformarla en una proposición verdadera. ¿Qué Pero, valor le profe, podemos? profe, una pregunta. ¿Sí? Esto también no sería, también es una afirmación porque X está hablando del mismo número. Claro, esta que está de este lado es una expresión. ¿Sí? Pero a lo que voy, o sea, también no es una afirmación porque Pero podría 3x ser al cubo es verdadero igual a sin X por darle X ningún por X. valor a X o no. La respuesta Sí. sería todos los reales. Sí, sí. En este caso podríamos decir que tiene asociado un único valor de verdad. ¿Está bien? Si hay que la reemplazo por qué valor, a ver. 2, 3, Por un cualquiera. medio. Alguien pensó por 2. Bueno, vamos casi siempre el 2 como que fue solución, ¿no? Porque si x vale 2, ¿qué me queda? Que 2 al cubo es igual a ¿cuánto? 8. A 2 por 2 por 2, ¿no? Y es verdad, porque esto me da 8 y esto me da 8. ¿Está bien? Yo reemplacé en cada uno de estos lugares por 2. ¿Sí? Y entonces es verdadera. Pero alguien dice, ¿y si le reemplazamos por 0, qué me queda? 0 al cubo es igual a ¿cuánto? A 0 por 0 por 0, ¿no? Ahí reemplacé, estoy reemplazando, no hice la cuenta. Y ahora digo, claro, pero 0 al cubo es 0, porque es 0 por 0 por 0. Entonces esto me da verdadera también. Y ya alguien me dijo que estuvo diciendo que yo podía haber puesto cualquier número, ¿no? Que me daba verdadero, ¿o no? No sé quién fue. Bueno, vamos a mirar la de abajo y vamos a de vuelta a tocar el tema este de que todas me daban verdadero. ¿Sí? Miren la de abajo. Dicen que 2x, 2 por x es igual a x por x. A ver, vamos a transformar una proposición verdadera, si podemos. ¿Qué valor le tendría que dar a la x para que se transforme en verdadera? ¿Cuál? 2. 2, a ver. Si le doy el valor 2, 2, y ahí la voy a reemplazar con otro color. La reemplazo a la x por 2, con el negro. ¿No? Igual a 2 por 2. Ahí, en todos los lugares donde estaba la x, en este lugar, en este lugar y en este lugar, la reemplacé por el número 2. De este lado, ¿qué número viene? Un 4, y de este lado viene un 4. La transformé en una proposición verdadera. Y a ver si habrá otro valor o no. 1. A ver si la reemplazo por 1. No, 1 no, que no. La reflejé. No da, ¿no? Porque de este lado, ¿qué vendría si la reemplazo por 1? No, te queda 2 y ahí 1. El 0, profe. Y a ver si por 0, 2, por 0, está bien, de un lado, y del otro lado me queda, esperen que hago el igual un poquito más grande, me queda 0 por 0. ¿Está bien? De este lado, ¿cuánto me da la cuenta? Me da 0, ¿sí? Y de este lado me da 0. Bien, el 0 también funcionaba. Ahora vimos que no funcionan todos. ¿Vieron? Ya hay uno que dijo 1 y ese no funcionaba. ¿Está? No pasaba como en el caso anterior que alguien me dijo, me parece que todos funcionan. En cambio acá ya sabemos que hay algunos que no funcionan como en los otros anteriores. Bueno. Vamos a trabajar un poquito con estas dos últimas que en algunas sí, en algunas no. Miren. A partir de estas expresiones, ¿ven estas expresiones que hicimos acá? Que no son proposiciones, sino que para algún valor de valores de la variable podrían ser verdaderas y para otros falsas. Podemos cuantificarlas. Y al cuantificarlas, sin darle valores a la x, la vamos a transformar en proposiciones, que pueden ser verdaderas o falsas. Esto de cuantificarlas a las expresiones, vamos a hablar que vamos a transformarlas en cuantificadas universalmente o existencialmente, ¿sí? O sea, con un cuantificador universal o con un cuantificador existencial. Ahora vamos a ver de qué se trata esto de cuantificadores. Voy a bajar un poquito acá. Fíjense, esta expresión, ya alguien me lo había dicho, x cubo igual a x por x, resulta ser verdadera para todos los valores de la variable, o para todos los valores o todos individuos del universo que estamos trabajando, ¿sí? No para algunos. Entonces lo que podemos hacer es transformar en una proposición a esta expresión cuantificada universalmente. Para eso vamos a usar un símbolo, fíjense que lo puse acá abajo, ahora se lo voy a mirar para que lo vean. Ese símbolo que se ve acá, ¿ves? Que es como una A para arriba.
este símbolo que está así se lo voy a escribir acá arriba, es un cuantificador universal. Cuando yo tengo una proposición expresada con un cuantificador universal, es una proposición cuantificada universalmente. Adelante de la expresión, lo que hacemos es agregarle el cuantificador, en este caso conocemos el universal, después vamos a conocer otro más, y el conjunto o el universo donde pertenecen los elementos, los individuos. Siempre tiene que ir el cuantificador y del conjunto que estamos hablando. Y después viene la expresión o la afirmación. ¿Sí? Entonces, primero hablamos del cuantificador, vamos a escribir el cuantificador, en segundo lugar vamos a poner el conjunto de donde pertenecen, lo que lo llamamos universo, y después la afirmación. ¿Sí? Pensemos que tenemos 3 partes para así de esta manera obtener una proposición cuantificada universalmente. Y sin darle valores a la X, la transformamos a esa expresión en una proposición también. ¿Sí? ¿Cómo se lee este cuantificador? Se lee para todo o cualquiera sea. También cuando nosotros decimos cualquiera sea, estamos hablando de un cuantificador universal. ¿Ya? Si ustedes lo ven escrito, si en lenguaje coloquial, presten atención a eso. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo. Yo les digo, miren, todos los alumnos de la Comisión 3 de Elementos estudian Ciencias Biológicas, ¿sí? ¿Es una proposición? ¿Estoy afirmando algo? Y digo, todos los alumnos... Sí, estoy afirmando algo. Afirmando algo. Estoy afirmando algo. Ahora vamos a poder ver el valor de verdad. ¿Cuál es el universo? ¿De quién estamos hablando? De los alumnos. ¿Qué estás hablando? De los alumnos. Estoy hablando de los alumnos de la Comisión 3, ¿sí? De elementos de matemáticas, ¿está bien? A ellos les pasa esta afirmación, hacen esto, ¿está bien? Todos, esto me da pie a decir que es una proposición cuantificada universalmente. Todos los alumnos de la Comisión 3, que sería el universo, estudian ciencias biológicas. Estoy afirmando algo, ¿sí? Y tiene un valor de verdad, tiene asociado un valor de verdad. ¿Cuál sería el valor de verdad de esta proposición? Todos. En este caso, no son todos, ¿no? ¿Hay algún alumno que está en la Comisión 3 de Elementos que no estudia ciencias biológicas? ¿O todos los que estamos acá? Algunos estudian alimentos, ¿no? Industrial. Con que haya uno que no estudie ciencias biológicas, basta para decir que esta proposición, esperen que yo que puse verdadera, por Y eso es ustedes falso. habrán dicho, no dijeron nada, se quedaron mudos, habrán dicho, no estoy en la comisión, tengo que estar en otra comisión. Es Yo lo falso. dije, profe. Bien. Muy bien. Vamos a la segunda. Todos los alumnos de elementos, fíjense que cambié, ¿qué cambié acá? Porque el cuantificador lo dejé. Cambiaste ¿Qué cambié? el universo. Este es el universo. Bien, la afirmación la dejé. Estudian ciencias biológicas, ¿está bien? ¿Y qué es lo que cambié? Cambié el universo. Si yo cambio el universo, o cambio el cuantificador, o cambio la afirmación, cambio de proposición. O sea, con que varíen una de las 3, ya basta para que cambie la proposición. No tiene que por qué cambiar la afirmación solamente para decir, es otra proposición. No. Me tengo que fijar. Esa sí podría ser verdadera, ¿no? Y esta, vamos a ver. A ver, fíjense que yo que marqué 3, Si cambio el cuantificador, que ahora vamos a ver un ejemplo, o cambio el universo, o cambio la afirmación, cambio la proposición. En este caso, quedó el universo, quedó la proposición, o la proposición, o la expresión, o la afirmación, y cambié el universo. Estoy hablando de todos los alumnos que estudian elementos de matemática, no solamente en la comisión 3, sino en otras comisiones. Yo les pregunté cuál es el valor de verdad, porque me parece que ya va a ser falsa, ¿no? Porque ya en la comisión 3 hay algunos que no estudian, ya en todas, ya también, ¿no? Porque ya están los de la comisión 3 que... ¿Sí? Pero a mí lo que me interesaba ver, que ustedes ven que el universo ahora cambió. ¿Sí? No son solamente los alumnos de la comisión 3, que son ustedes, sino que también estoy hablando de la comisión 1, la comisión 2, la comisión de la tarde, la comisión de la noche, ¿está bien? ¿Sí? Ya hay más alumnos, este universo es más grande. Pero bueno, el ejemplo era para que ustedes vean que uno puede cambiar de universo, y ahí estamos hablando de otra proposición. ¿Sí? Disculpe, Bueno, profe. Sí. ¿Me lo podría volver a explicar? Porque no me quedó muy claro. Bueno, cuando no tenemos una expresión cuantificada universalmente, ¿no? Tenemos que tener el cuantificador, que en este caso es el único que conocemos, que puede venir con la palabra así en forma coloquial, o puede venir con ese simbolito. Ahora vamos a ver más con el simbolito de para todo, o sea, tiene que estar cuantificada. Tenemos que escribir un universo, o sea, a quiénes le estamos hablando,
nuestro conjunto, que lo llamamos universo, y después tiene que venir una afirmación. Sí. ¿Sí? 3 cosas. Si yo cambio alguna de esas 3 cosas, cambia la proposición. ¿Está bien? Bueno, y acá yo lo que quería ver que ustedes se dieran cuenta, ¿no? Que está cuantificado universalmente, porque dice todos, o podría decir cualquiera también significa que es universal. Sí. Acá estamos hablando de los alumnos de la comisión 3 de elementos, este sería mi universo, y la afirmación es que estudian ciencias biológicas. Después me digo, bueno, como es una proposición, tiene asociada un valor de verdad, que en este caso, ¿cuál es su valor de verdad? En este caso es falso, porque en la comisión 3 de elementos de matemática no solamente estudian ciencias biológicas, hay alumnos que estudian otra cosa, otra carrera, ¿está bien? Sí. Y acá lo único que dice en el otro ejemplo es cambiar el universo, ¿ven? Sí, ahí ya más o menos capté. Gracias, disculpe la molestia. No, por favor. Vamos a hacer más ejemplos, así lo terminamos de entender. A ver. Miren este. También va a parecer como un ejercicio más o menos parecido en el texto, así que después cuando lo hagan se van a dar cuenta si se dan cuenta que estaba acá en clase. Determinar el valor de verdad de la siguiente expresión. Miren, yo le escribo esta expresión. Dice, x es mayor que 0. Este es el e mayor, ¿no? X mayor que 0. Les pregunto, ¿en esta expresión se está afirmando algo? Sí, ¿Qué me Se dicen? está afirmando. Se está afirmando algo. Ahora, ¿qué valor de verdad tiene eso que se está afirmando? No sabemos. No lo sabemos. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio anterior decimos, bueno, si x vale 1, es verdadera, ¿no? Y la transformo en una proposición. O sea, si x vale 1, 1 es mayor que 0, ¿no? Pero si x, por ejemplo, vale menos 3, la transformo en una proposición falsa. Entonces, dándole valores a la x, yo la transformaba en proposiciones verdaderas o falsas, ¿está bien? Pero ahora vimos que hay otra manera, no solamente dándole valores a la x en transformar a esta expresión en una proposición. También la podría cuantificar, ¿sí? Universalmente. Ahora les muestro cómo se hace para transformarla, para cuantificarla, y de esa manera también transformarla en una proposición, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso de cuantificarla? Tengo que ponerle un cuantificador, que en este caso el único que conocemos es el universal, ponerle un conjunto, o sea, un universo, y después mantener la afirmación. Entonces, miren, pongo el cuantificador, digo, todos o cualquiera sea el x, y acá le puse el conjunto. Para mí mi universo es el conjunto de los números enteros. Entonces yo les aclaré, por si alguno todavía no se acordaba, quiénes eran los números enteros. Era el 1, el 2, el 3, ¿no? Y los opuestos, el menos 1, el menos 2, el menos 3 y el 0. ¿Está bien? Entonces puse el cuantificador, el universo y la afirmación. Esto que está acá, todo esto sí, es una proposición. Entonces va a tener asociado un valor de verdad, que va a ser verdadero o falso. ¿Qué quieres? Vamos a entender primero la proposición. Lo primero que tenemos que hacer es entenderla, para después decir su valor de verdad. Dice, cualquiera sea el número que yo elija de este conjunto, va a ser mayor que 0. Profe, ¿y si elegís otro conjunto, otro grupo de números? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a tener la misma proposición si cambio de conjunto? ¿Qué dije No, yo? Que si ahí cambiaba de debería- cuantificador, cambiaba de conjunto, cambiaba de la expresión, cambiaba la proposición. Vamos a tener otra proposición, y ahora vamos a ver un ejemplo, así te respondemos. Miren, este dice esto, vamos a ocuparnos de los enteros. Cualquiera sea el número entero que yo elija, ¿va a cumplir esto? ¿Se va a cumplir esto que sea mayor que 0? O sea, claro, si elijo este, sí. Si elijo este, sí, pero si elijo este, ¿qué va a pasar? ¿En qué se va a transformar esta proposición? En algo falso. En una proposición falsa. Bueno, cuando uno escribe o utiliza el cuantificador universal, este que está acá, basta que uno de los elementos de este universo no la cumplan para que la proposición sea falsa. O sea, para que sea verdadera, todos los elementos de este conjunto la tienen que cumplir a esta afirmación. Con que haya uno de infinitos que no la cumplan, basta para que ella ya sea falsa. ¿Entienden? Entonces Esto podrían sería una poner en vez proposición. de enteros naturales y ahí la cumplirían. Claro, Bueno. si yo busco que la cumplan, sí. ¿Está bien? Pero esta es falsa. Así como está, es falsa. ¿Está bien? Entonces yo digo, bueno, pero a ver, mostrame por qué es falsa. Entonces uno lo que hace es poner un ejemplo. Elegir uno cualquiera de esos que no la cumplan, ¿está bien? De acá, de este conjunto, y mostrar que es falsa. Decir, mira, si yo elijo el menos 1 no es mayor que 0. ¿Ven? Esto es falso. ¿Está bien?
Cuando uno elige un ejemplo para mostrar que es falso, a ese ejemplo se lo llama contraejemplo. ¿Está bien? Para demostrar que una proposición es falsa, uno elige un ejemplo que muestre que es falsa, porque yo no podía haber puesto, a ver, y el 3 la cumple. Con el 3 la cumple, no puedo poner que es falsa porque te la cumple. Cuando elijo un ejemplo, tengo que mostrar que con ese ejemplo no se cumple. Cuando es falso, obviamente. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entendió? Entonces, cuando tengo una proposición cuantificada universalmente, y esa proposición es falsa, elijo el ejemplo para mostrar que es falsa. Y a ese ejemplo se lo llama contraejemplo. ¿Hasta ahí vienen? Bueno, vamos a ver otro ejemplo, así lo terminamos de entender. A ver si ponemos otro ejemplo. Profe, una pregunta. ¿Siempre hay que Sí. poner el contraejemplo? Si es falsa y me piden, sí. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Profe, Sí. pero en ese caso el contraejemplo lo tenés que poner porque esa está hecha para que sea falsa. Que si Claro. vos cambiás el grupo, puede ser verdadera. Claro, pero estaríamos hablando de otra proposición. Esta es falsa, entonces pongo un contraejemplo. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, pero- Vamos a mirar otra. Profe, pero en este caso no sería una proposición porque es verdadera y falsa a la vez, ¿no? No, esta directamente es falsa, no es falsa y verdadera. Esta es falsa. No, porque si yo digo cualquier entero, tipo... Yo te digo, sí, mira, vamos a aclarar esto, porque no. Si es una proposición, entonces tiene que ser verdad, tiene asociado un solo valor de verdad. No puede ser verdadera y falsa a la vez. Entonces, esta proposición que está acá es es por el falsa. cuantificador que la hace falsa. Claro, porque me están diciendo, Ahí está. cualquiera sea el número, mira lo que me dice, cualquier número que vos elijas de acá, va a pasar esto. Y es mentira, porque cualquiera que yo elija no va a pasar esto. ¿Sí? Tengo que elegir algunos determinados para que se cumpla, tengo que elegir estos para que se cumpla. ¿Entendés? Entonces, lo que me está afirmando es, vos elegís cualquiera que se cumple. No. Si yo no elijo cualquiera, no. Fíjate, mira, si elijo este, no se cumple. ¿Está? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Buenísimo. Ahora vamos a ver algunos más, así terminamos de aclarar. Este fue el primer ejemplo. Vamos a mirar este, mire. Alguno que quería que sea verdadero. El universo ahora, cambié el universo. Entonces digo, bueno, si cambia el universo, ven acá, miren, tengo el mismo cuantificador, la misma afirmación, pero cambié el universo. Bueno, es una proposición completamente distinta a la anterior. ¿Sí? No porque uno cambie solamente la afirmación va a cambiar la proposición. Uno cambia una de estas tres cosas y cambia la proposición. Ahora, acá solamente yo les cambié el universo. Les puse los números naturales. Entonces ahora la afirmación dice, cualquier número que vos elijas de acá, de este conjunto, va a hacer que sea mayor o igual que 0. ¿Esta cómo es? Esta es verdadera. Entonces no voy a elegir un contraejemplo, porque los contraejemplos se eligen cuando la proposición está cuantificada universalmente y es falsa. ¿Está bien? Ahora sí, ¿se va entendiendo? Vamos a hacer otras más, así vamos terminando de depurar esto. Vamos a la siguiente que les propongo. Dice, a ver si ya la vamos leyendo. Cualquiera sea, miren, esta es la proposición, ¿eh? Lo que está arriba yo se los pongo para que ustedes se acuerden de quiénes estamos hablando. Cualquiera sea el número entero que ustedes elijan, ¿ven? Cualquiera, o todos, es lo mismo, sea el número entero que ustedes elijan, pasa que cuando lo elevan al cuadrado, ese resultado va a dar mayor que 0. Verdadero. Verdadero. Cualquier Falsa. número que yo elija de acá, cualquiera, Sí, ¿me va a dar mayor que 0? Es falsa, profe. Sí, verdadero. Es falsa, Sí, porque, no, ¿por qué es falsa? porque Claro, si por el elijo cero. el Si le das menos 0, 3 al cuadrado no te va a dar mayor a 0. no, si yo elijo, no, No, a sí, ver, menos 3 sí. si yo elijo menos 3 al cuadrado, me da mayor que 0. ¿Cuánto es menos 3 al cuadrado? 6 positivo. 9 Sí, no positivo. había visto el Me 0. da 9 positivo. ¿Está bien? No, 9. Acuérdense que no es 3 por 2, es común esto equivocarse, es 3 por 3, hasta los profes me equivoco. Es 3 por 3, ¿está bien? Ojo. Entonces, si no se acuerdan de que cuando el exponente es par da positivo, menos por menos más y ya está. ¿No? Es regla de los signos. Pero hay uno que no la cumple. ¿Cuál es el que no la cumple? El 0. Cuando ustedes elevan el cuadrado al 0, esto les va a dar 0. Y el 0 no es mayor que 0, el 0 es igual al 0. ¿Está? Entonces, acá yo les había preguntado qué pasa con el 0.
Entonces esta proposición es falsa. De todos los que están acá, de los infinitos que vienen por acá, todos estos, todos la cumplen menos este. Y la proposición dice, cualquiera que vos elijas le va a pasar esto. Y no, cualquiera que yo elija no, porque si justo yo elijo este, no pasa. Así que esta proposición es falsa. ¿Sí? Cuando uno dice todos, tienen que ser todos. ¿Está bien? Si así haya infinitos, pero haya uno que no la cumpla, basta para mostrar que es falso. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa con el 0? Digo, 0 al cuadrado es igual a 0 y no es mayor que 0, y este sería mi ¿qué? Mi contraejemplo. ¿Sí? ¿Cómo tendría que ser para que sea verdadero, profe, el problema? O para que transformarla en verdadera, y voy a tener que cambiarlo de conjunto, por ahí tendría que cambiar de conjunto, o tendría que cambiar de cuantificador, o de cambiar de expresión, pero ahí ya voy a cambiar de proposición. O sea, esta proposición es falsa. ¿Se entiende? Si yo le hago modificaciones para transformarla en verdadera, voy a cambiar de proposición. Entonces te voy a estar hablando de otra cosa. ¿Sí? Ya esta es falsa. No voy a poder hacer nada para transformarla en verdadera. ¿Entiende? Porque si yo la transformo, cambio de proposición. ¿Ah? Vamos a ver acá esta proposición. Esto es una proposición. Dice, cualquiera sea ahora los naturales. Miren, ahora esta es una proposición distinta a la anterior. No le hice nada a la anterior para transformarla en otra cosa. ¿Verdad? Ahora me dan esta proposición. La vamos a estudiar. Dice, cualquiera sea el número natural. Claro, miren, hablamos del conjunto de naturales. Yo lo elevo al cuadrado y ese resultado va a ser mayor que 0. ¿Qué me dicen de esta proposición? ¿Cómo es? ¿Esta es falsa? Y si es falsa, ¿O no? me vas a tener que mostrar por qué. Es verdadera, porque vos me dijiste que el 0, pero el 0 no pertenece a este conjunto. Ah, disculpe. Arranca del 1. Bueno, están puestos para que vayamos depurando estas cosas. Entonces, como cualquier número que yo elija, ahora les muestro me voy para arriba, así les muestro el conjunto de los naturales. Son estos, ¿sí? Los naturales, estos que están acá, ¿ven? Entonces, de a cualquiera que yo agarre de acá, va a pasar se va a cumplir esa proposición. ¿Está? Esperen que voy a borrar acá, si no. Así que esta proposición resultaba ser verdadera. ¿Está bien? Y acá les puse algo para los de biología. Todos los vertebrados son mamíferos. La puse más para que sea un lenguaje más coloquial. Todos sería este símbolo, ¿sí? Los vertebrados, estamos hablando del conjunto, y les pasa y afirmo esto, que son mamíferos. ¿Qué me pueden decir? Me van a tener que ayudar, los van a tener que ayudar acá los biólogos. Cualquiera sea el grupo de los vertebrados, seguramente va a ser un mamífero. Falsa. Este es falso. ¿Por qué? ¿Y qué usarían como contraejemplo? Los reptiles. Los reptiles, ¿sí? O las aves o lo que fueran. Hay vertebrados que no son mamíferos. ¿Sí? Muy bien. Con solo haya un vertebrado que no sea mamífero, basta para que sea falso. ¿Ven? No tienen que ser todas de matemática las proposiciones. Hay proposiciones en todas las ciencias. ¿Está? Bueno, vamos a... Bueno, recién dijimos que había otro cuantificador, no solamente este, ¿no? Porque yo hablaba de cambiar la expresión, cambiar el conjunto y cambiar el cuantificador. Así que ustedes van a decir, ahora ya se viene otro. Y si se viene otro cuantificador. ¿Y saben cuál es el otro cuantificador? Un cuantificador, que a lo mejor ustedes lo ven acá, se llama existencial y tiene este símbolo, una E. A ver si tengo acá un espacio para escribírselo, o voy a bajar un poquito, a ver si bajo, tengo un espacio. Acá. El cuantificador existencial es una E de esta manera. Y se lee, existe por lo menos uno. ¿Sí? De esta manera. Cuando veo este cuantificador, digo, existe por lo menos un elemento que verifique tal afirmación. Con que haya un elemento de ese conjunto que verifique la proposición, basta para que sea verdadero. Aunque haya uno, ya está. A diferencia del cuantificador universal. También, fíjense, tenemos el cuantificador, el conjunto y la afirmación. ¿Sí? Que estaba acá, que estuvimos trabajando, es cualquiera o todos, y este es, existe por lo menos uno. ¿Sí? Con que exista por lo menos un elemento que cumple, de este conjunto que la cumpla, la afirmación basta para que sea verdadero. En este decíamos que tenían que ser todos. ¿Sí? Bueno. Vamos a estudiar algunos valores de verdad de esas afirmaciones.
Acuérdense que a esta expresión, agregándole el conjunto y el cuantificador, la transformo en una proposición. O sea que va a tener asociado un único valor de verdad. ¿Tá? Bueno, vamos a estudiar, así las entendemos. Miren. Bueno, acá yo le había puesto cuál eran los enteros. Vamos a ver estas expresiones. Yo acá tengo la afirmación, ¿sí? X mayor que 0. Acá tengo el conjunto, estamos hablando de los enteros. Acá arriba yo les mostré que los enteros son estos, ¿sí? Si quieren se los bajo, así los tenemos ahí a la vista. Y tenemos el cuantificador, que ahora no es el universal, sino que es el existencial. ¿Sí? Cambié de cuantificador. Dice, ¿existe por lo menos un elemento de este conjunto que es mayor que 0? ¿Qué me dicen? Verdadero. Este es verdadero. Con que haya uno solo, basta para que la proposición sea verdadera. Entonces, sí, por ejemplo, elijo el 3, ¿sí? Por ejemplo, elijo el 1 y basta. Podría poner un ejemplo, decir, bueno, pero ahí no sería un contraejemplo, porque estoy afirmando que es verdadera. Entonces, acá Profe, elijo sí. ¿el simbolito ese no significa que es menor que 0? Ah, que es menor, sí, lo vi mal, perdón, tenés razón. Esto significa menor, ¿no? Entonces, por ejemplo, existe el -3, sí, estoy medio dormida todavía. ¿Qué otro más? El -1, y bueno, todos los opuestos de los positivos, ¿está bien? Gracias, ¿eh? Esto significa menor. Se durmió la prueba, ¿está bien? Entonces, podría elegir acá un ejemplo. El ejemplo lo uso cuando tengo una proposición cuantificada, por ejemplo, la podría elegir existencialmente y es verdadera. ¿Ah? Profe, Sí. y acá para poner falsa, para dar el contraejemplo, elegís, por ejemplo, para dar el contraejemplo, elegís cualquiera y ya está, ahí lo representás. A ver, vamos a aclarar, igual con los ejercicios, con los otros ejemplos que pusimos, lo terminamos de aclarar mejor. Ya esta proposición, la voy a borrar. Esta proposición que me dan acá es verdadera, dijimos, ¿no? Porque está cuantificada existencialmente y con que haya un elemento basta para que sea verdadera. ¿Sí? Y tengo más de uno, pero bueno, no importa, con que haya uno ya basta para que sea verdadera. Yo no la puedo cambiar el cuantificador, o cambiar el conjunto, o cambiar la afirmación, porque ahí cambio de proposición. A mí la que me dieron es esta, y me tengo que ocupar de esta proposición. Como resulta ser verdadera, puedo poner un ejemplo que me muestre que es verdadera. ¿Y cuál sería el ejemplo? Por ejemplo, sería el -2. ¿Siempre voy a elegir un ejemplo para mostrar que algo es verdadero? No. Cuando está con un cuantificador existencial, sí. Porque fíjense lo que dice el existencial. Existe por lo menos un número que es entero que es negativo. Y sí, existe por lo menos uno. Y por ejemplo, existe el -2. ¿Está bien? Y así muestro que es verdadera. Cuando está cuantificada universalmente y resulta verdadera, ¿qué significaría? De todos los números le pasa esto. Y si el universo es infinito, no voy a poder elegir un ejemplo cuando es universal y el conjunto es infinito. Si es universal y el conjunto es finito, que tiene pocos elementos, los podría mostrar con todos, ¿entienden? Pero lo que hacíamos con el universal cuando era falsa, después les hago un resumen, cuando el universal es falso, puedo elegir un contraejemplo. Contraejemplo es cuando es falso. Cuando el existencial es verdadero, puedo elegir un ejemplo para mostrar que es verdadero. ¿Sí? Para cada caso hay algo, no es que uno tiene que hacer algo generalizar. Tenemos que ver en qué caso estamos. ¿Sí? Vamos a mirar acá, dice, existe, ¿no? Por lo menos un natural, acuérdense cuál es el conjunto de los naturales, que es negativo. ¿Existe por lo menos un número natural que es negativo? ¿Cómo es esto? Falso. Falso. ¿Está bien? Es un existencial falso. ¿Está? No hay ningún número natural que sea negativo. ¿Está? Entonces podrías demostrarlo de esa manera. El conjunto natural son estos, no hay ningún número, y ahí podría justificarlo. ¿Sí? A ver, lo de abajo dice, existe por lo menos un entero justo los tengo acá, los conjuntos así si no me lo acuerdo, cuando lo elevo al cuadrado me da mayor que 4. ¿Existe por lo menos un número de este conjunto que cuando lo elevo al cuadrado me da mayor que 4?
Sí, verdadero. Por ejemplo, el 3, ¿no? El 3 para arriba, todo. Por ejemplo, el -3. Menos ¿Está bien? 3. O Menos sea, de acá para allá y de acá para allá. ¿Está bien? Entonces podría poner, esto es verdadero, y cuando tengo un existencial verdadero, podría elegir un ejemplo. Podríamos decir sí, porque qué sé yo, 5, elijo el 5, porque se me ocurrió recién. 5 al cuadrado es mayor que 4. ¿Está bien? Y ahí elegí el 5. Pero es un existencial verdadero. Y esto se llama ejemplo. Ojo cuando es un universal y falso. Vamos a otro, a ver. Perdón, una pregunta sobre notación, porque en algunos casos se pone coma después de la determinación Sí, del acá conjunto. porque la profe es chicata. Se pone 2 puntos, pero en la mayoría de veces 2 puntos cuando tenemos el existe. Y punto y coma cuando tenemos el universal. Un detalle, no lo vamos a estar mirándose. Pero bueno, si lo vemos en los libros, 2 puntos que se lee tal que, ¿sí? Y punto y coma cuando es el universal. Traté de que todo esté así, pero se ve que en ese se me fue. ¿Está bien? Okay, Muy bien. gracias. Muy bueno tu detalle. Acá ven, acá por ejemplo me faltó el espacio. Y eso que amplío la pantalla, chicos. Vamos a ver miren. Ya estamos un poquito más cancheros. Dice, existe un X que pertenece a este conjunto, tal que X más 1 me da 0. Eso es falsa. Esta es la afirmación, este es el conjunto, ¿no? Y este es el existencial. Es una proposición. Todo esto es una proposición. ¿Puedo terminar? ¿Vieron? Todos me dijeron falsa. Ahora vamos a ver si es falsa. Pero ven todos, le dieron un valor de verdad. ¿Tá? ¿Cuál es el valor de verdad para ustedes? Es falsa. ¿Por qué es falso? Porque los naturales arrancan en 1. Porque el que haría que esto me dé 0, ¿quién sería? -1. El -1. ¿Y el -1 es un número natural? No. No, Entonces Ente. es falsa. Falsa. Y esta, miren, existe un X perteneciente a los reales. Me cambiaron el conjunto, mira, apareció el conjunto de los reales, que son todos los números que conocemos. Tal que le pasa a esto. ¿Cómo es esta proposición? esa es verdadera. Verdadero. Esta es verdad. ¿Sí? Ahora, estas dos proposiciones que están acá, esta y esta, son dos proposiciones distintas. ¿Qué cambió? Solo cambió el conjunto, ¿ven? El universo. Y cambió la proposición. En este caso hizo que se transforme en una verdadera, pero podría también haber sido falsa. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entendió esta parte? Entonces, Sí. resumiendo, hay dos cuantificadores, un existencial, se llama, y un universal, que hacen que al tener una expresión que no es una proposición, me la transforma en una proposición cuantificada. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Quién me quiere hacer una consulta? ¿Alguien me quiere hacer una consulta? ¿No? Bueno, vamos acá, miren. A partir de las siguientes expresiones, acá tenemos, yo les puse una para que no nos perdamos o que yo también. Le doy la expresión. Ustedes, yo le hice la primera. Ustedes van a cambiar el conjunto, ¿sí? Para transformar en otra proposición. Y después veamos qué valor de verdad tiene, ¿sí? Yo puse una. Yo a esta expresión que dice x cuadrado es mayor o igual que 1, se me ocurrió a mí ponerle el cuantificador. Bueno, me piden que sea universal, ¿no? ¿Ven? Sí o sí tengo que poner el cuantificador universal. O sea, esto tiene que estar. Y que ponga un conjunto. Que la transforme en una proposición. ¿Ven? Ahí la transforme en una proposición. Y que estudie el valor de verdad, una vez que la transforme en una proposición. ¿Cuál es su valor de verdad? ¿Qué me dicen? Cualquiera sea el número natural, cuando le elevo al cuadrado me da mayor o igual que 1. Verdadero. Esta es Verdadera. verdad. Bueno, ahora ustedes, denme un ejemplo ustedes. No importa, si después analicemos entre todos el valor de verdad, no tiene por qué ser verdadera. Números reales. Por ejemplo, podría poner para todo X, ¿no? Perteneciente a los reales. Resulta, ahí pongo el punto y coma, ¿ven? Resulta, sería cuando pongo el punto y coma, que cuando lo elevo al cuadrado, ese número me va a dar mayor o igual que 1. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo es esta proposición? Verdadero. Cualquiera sea el número real. Es falsa. Falsa, tenés el 0. El que me dijo que es falsa, me va a tener que dar un qué.
Nos va a tener que mostrar a todos los que estamos acá que es falsa. Entonces me va a tener que elegir un Cero. ejemplo. Cuando él me dé el ejemplo, lo va a poder elegir de este conjunto, del que estamos hablando, o sea, del conjunto de los reales. A ver, elegimos un número real que no cumpla esto. Y ahí me está dando un contraejemplo. Bueno, lo escuchamos, a ver. ¿A quién elegiste? Creo que habías dicho el 0, ¿no? 0 es un real, y cuando lo elevo al cuadrado, ¿cuánto me da? Me da 0, y 0 no es mayor que 1, ¿sí? ¿Está bien? Por eso es falso. ¿Se entendió? O sea, tengo que elegir un elemento de este conjunto que no verifique esto. Vamos a la siguiente, a ver. A la que está, tengo que borrar carta porque se va. Ahí. Yo les puse esta me dieron esta expresión, x más 1 igual a x más 2, y yo le puse el conjunto, puse el universal que me pidieron y puse que el conjunto eran los reales. ¿Cómo resulta ser esta proposición? Cualquiera sea el número real que yo ponga acá, cuando lo reemplazo de este lado y lo reemplazo de este lado ¿se cumple la igualdad? ¿Qué me dicen? Falsa. ¿Cómo es esta? Esta es falsa. ¿Qué tengo que hacer para demostrar que es falsa? O para mostrar que es falsa. Un ejemplo tenés que dar. Pongo un contraejemplo. Y por ejemplo, tengo que elegir un real. ¿Qué sé yo? Díganme ustedes. ¿Qué real puedo elegir? El 0. Elijo el 0. Entonces reemplazo 0 más 1 es igual a 0 más 2. No. No, porque esto me da 1 y 1 es distinto. Acá, esto es un 2, perdón. De 2. ¿Está bien? ¿Se entendió? Hay que analizarla bien, ver bien qué cuantificador tengo adelante, de qué conjunto estoy hablando y después analizar la expresión. No solamente mirar la expresión, porque fíjense que la misma expresión con distintos universos y distintos cuantificadores cambian la respuesta. Así que hay que analizar las tres cosas. ¿Está bien? Y depende del valor de verdad, si es universal y es falsa, elijo un contraejemplo. Y si es existencial y verdadera, elijo un ejemplo. Después vamos a ver las otras situaciones que se nos presenten, qué vamos a hacer. ¿Está Profe, bien? Sí. ese ejemplo, con cualquier, sea números reales, enteros o cualquiera, siempre va a ser falsa, ¿o no? Acá Sí. vos lo que me está diciendo es que si no hubiésemos elegido el 0, hubiésemos elegido cualquier otro, era falsa. ¿Sí? Claro. Sí, pero bueno, en ese caso, tenés razón, pero con elegir un ejemplo ya está. ¿Está? Para mostrar que es falsa. No tengo que elegir muchos. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, igual mi duda era esa, o sea, que siempre va a ser falso. Es así, va a ser siempre falso. Muy bien. Vamos a ver esta, miren otro ejercicio. Me dicen que le agregue el cuantificador existencial, yo ya le agregué, hice un ejemplo yo para ustedes, pues ustedes me van a hacer otro. A esta expresión que dice x más 2 por x igual a 0, le tengo que agregar el existencial seguro, porque el ejercicio me lo pide, ¿ven? Que le agregue el existencial. De manera de que le agrego un conjunto para transformarla en verdadera o falsa. Yo la tengo que transformar en una proposición y después ver qué valor de verdad tiene. En este caso, le agregué la existencial como me pedían y yo elegí los naturales. Y me dice, yo le voy a leer así, a toda esta proposición. Existe por lo menos un natural que multiplicado por 2 me da 0. ¿Cuál es el valor de verdad? Es falso. Esta es falsa. ¿Sí? Solo me dice que justifique las verdaderas, así que esta no la tengo que justificar. ¿Y esta? Bueno, entonces le digo, bueno, cámbienme ustedes el conjunto, a ver, y la transformamos en una proposición distinta. Después vemos su valor de verdad. Cambiamos los reales, entonces ¿cómo hago para escribir los reales? Pongo existe, cambio el universo, ¿ven? Un X perteneciente a los reales. Ya la cambié la proposición. Tal que, acuérdense que el existe va con un tal que, 2X es igual a 0. ¿Está bien? Cambié la proposición, porque cambié el conjunto. Ahora vamos a estudiar qué valor de verdad tiene, porque podría ser verdadero o falso, ¿no? Es que porque cambia algo
le cambio su valor de verdad, ¿está bien? Cualquiera sea, ¿existe por lo menos un real que multiplicado por 2 me da 0? Sí, Sí, ¿cuál es? 0. El 0. Y x es igual a 0. Fíjense, acá me decían que si cuando está cuantificada existencialmente y es verdadera, elijo un ejemplo. ¿Sí? Que muestre que es verdadera. Cuando está cuantificada existencialmente y es verdadera, elijo un ejemplo. Cuando está cuantificada universalmente y es falsa, elijo un contraejemplo. ¿Ven? Ojo ahí que eso nos solemos equivocar. Miren en esta proposición que me dieron acá. Existe un real tal que 2x más 1 es igual a 0. ¿Cómo es esta proposición? Falso. Verdadera. A ver, el que me dice que es verdadera, me va a tener que dar un qué para mostrarme. Un Porque es ejemplo. un ejemplo. ¿Cuál sería? Menos un medio. Claro, si x vale menos un medio, 2 por menos un medio, ¿cuánto es? Le hago la cuenta acá. 2 por menos un medio me da Menos 1. menos 1. Esta cuenta da menos 1. Y si a Profe, menos 1, sí. en las falsas siempre hay que dar un contraejemplo. Siempre hay que dar un contraejemplo cuando el cuantificador que tenemos acá es universal. ¿Está bien? Sí. Ojo ahí. Si es universal, o sea, si el cuantificador que tengo acá es universal y es falsa, pasan estas dos cosas, elijo un contraejemplo. ¿Está bien? Si el cuantificador que tengo acá es un existencial y es verdadera, elijo un ejemplo. Las otras combinaciones, vamos a ver en qué estado estamos para justificarlas. ¿Está bien? Estas dos son así. Las otras vamos a depender qué universo tenemos, ¿sí? O sea, si es universal y verdadera, ¿qué pasa? Porque todos me podrían preguntar eso, ¿no? O sea, yo sé que si es universal y falsa, elijo un contraejemplo. Si es universal y verdadera, podría elegir un ejemplo, depende del universo que tengamos. Si el universo es chiquito, pongo todos los del universo. Y si no, no la voy a poder demostrar de esa manera. Vamos a tener que hacer otra cosa. Y si es existencial y falsa, también va a depender del universo. Si es chiquito, lo puedo escribir. Y si el universo es infinito, vamos a tener que hacer otra cosa, ¿sí? Que la vamos a ir aprendiendo de a poquito. ¿Está bien? Por ahora nos quedamos con esas dos. Si es universal y falsa, elijo un contraejemplo. Si es existencial y verdadera, elijo un ejemplo. Entonces acá alguien me dijo que era verdadera y como ejemplo elegimos el menos un medio. ¿Hasta ahí se entendió? Cambiemos de universo, a ver, no pongamos los reales. ¿Quién me da otro universo? Los naturales. Naturales, bueno. Pongamos naturales, a ver qué pasa con los naturales. No era mi intención borrar, era mi intención cambiar de color. Ponemos existencial, existe un X perteneciente a los naturales, tal que 2X más 1 es igual a 0. ¿Qué pasa con esta proposición? ¿Cómo es? Existe un natural que... Esta es falsa. Claro, porque la solución era menos 1, ¿no? Y menos 1 no es natural, esta es falsa. Y a ver otro ejemplo. ¿Qué podría ser? Otra proposición. Vamos a poner acá. Por ejemplo, los enteros. A ver cómo resulta con los enteros. Pongo. Existe un X perteneciente a los enteros. ¿Está bien? Tal que 2X más 1 es igual a 0. ¿Cómo resulta esto? Muy bien, miren. ¿Es falsa? Si es entero. Y 0 y menos un medio. Ah, menos un medio, pensé que era menos 1. Esta es falsa, sí, tenés razón. Vamos a cambiar el conjunto. Me daba como que daba menos 1 la solución. Esta es bueno, la profe tiene que dormir más, me parece. Ahí, levantarse más temprano, me parece. Esta es falsa, ¿sí? Porque la solución era menos un medio, ¿sí? Menos mal que están atentos. Entonces, esta que estaba acá, la que yo propuse, era verdadera. Las que me propusieron ustedes es falsa. Propongamos otra, a ver.
Profe, pero vos podés decidir si la querés hacer verdadera o No, falsa. no, este es el ejercicio. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? ¿Sí? Va a depender del ejercicio, ¿sí? Acá me dice, el enunciado del ejercicio me pedía que yo proponga un conjunto y que estudiara el valor que me daba. ¿Está bien? Yo lo que les quiero mostrar con este ejercicio es que ustedes pueden cambiar de universo y cambia completamente la proposición y cambia su valor de verdad al cambiar de proposición. Claro, por eso, mientras nos dejen elegir a nosotros el universo, nosotros decidimos. Claro. Vos podés decir, bueno, yo quiero que sea verdadero, o a lo mejor no hay. Podés cambiar de universo y sigue siendo falso, o cambias de universo y sigue siendo verdadera. ¿Está bien? Ok, profe. ¿Está? Yo lo que quiero mostrarles es que va variando. Varían una de estas tres cosas y varía la proposición y varía su valor de verdad. ¿Está? Miren si ponemos los racionales, que a esos pobres hoy no los trabajamos. Existe un X perteneciente a los racionales, podría poner, ¿no? Los racionales, tal que 2X más 1 es igual a 0. ¿Ven? Tengo 4 proposiciones distintas. Todas existencialmente, ¿ven? Cuantificadas existencialmente. Y la afirmación es la misma en todas. ¿Qué pasó? Cambié de universo, cambió de proposición. En todos los casos son distintas. Fíjense, la primera resultó verdadera, la segunda falsa, la cuarta falsa, y esta ¿cómo va a resultar ser? Verdadero. Esta es verdadera, porque es menos un medio, ahora estoy más despierta. Es menos un medio, ¿no? Menos un medio es el valor que hace. Sí, era menos un medio. Esta que es verdadera y esta que es verdadera, como tengo un cuantificador existencial, podría poner un ejemplo. Podría decir, sí, mirá, si vos pones menos un medio, resulta ser verdadero. ¿Está bien? Y esta también. Si vos elegís el menos un medio, va a ser verdadero. Cuando tengo un existencial falso, no lo demuestro todavía, no lo justifico, no lo sé justificar todavía. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entendió, chicos? ¿Sí o no? Explicamos algo más, si no quedó algo claro. Sí, sí. ¿Seguimos adelante? Bueno, vamos a ver ejemplos de proposiciones. Ahí yo puse 3 proposiciones. Puse una proposición que dice 2 más 5 igual a 10. El delfín es un mamífero. Y la raíz cúbica de menos 8, raíz cúbica de menos 8 es esto, ¿no? Raíz cúbica, me está faltando un 3 acá arriba, ¿no? Esto. Esta es la raíz cúbica de menos 8 y dicen que el resultado de esta raíz cúbica es menos 2. Tenemos 3 afirmaciones. 1, 2, 3. ¿Está bien? Estas afirmaciones que nosotros, a ver, sabiendo un poquito de matemática, un poquito de biología, que nosotros mucho, yo por lo menos no sé mucho de biología, sabiendo algo, puedo saber su valor de verdad, así, a simple vista. ¿Está bien? Digo, ¿cuánto es 2 más 5? 7. Y me dicen que es igual a 10, ¿cuál es el valor de verdad de esta proposición? Falso. Falso. La B, a ver si me ayudan un poquito. ¿Cómo es? Verdadera. Y la C, Verdadero. verdadera. O sea, mirándola nada más, sabemos su valor de verdad. ¿Está? Son proposiciones simples. Se las va a llamar simples. ¿Está bien? Ahora, a partir de esas proposiciones simples, que tienen asociado un único valor de verdad, porque son proposiciones, podemos transformar o podemos armar proposiciones compuestas. Para formar con estas proposiciones simples o con cualquier otra proposiciones compuestas, lo que vamos a usar son conectivos. O sea, los conectivos lógicos son símbolos que nos permiten, a partir de proposiciones simples, formar otras que sean compuestas. Y vamos a trabajar con, no son todos, vamos a trabajar con estos nada más. Este símbolo que está así, que es como una B corta hacia abajo, se lee I. La B corta hacia arriba se lee O. Después tenemos, esto lo vamos a trabajar hoy en esta clase. La clase que viene vamos a trabajar con este que se llama implica, que por ahí ustedes ya lo tienen más conocido, se lee implica y tiene simbolito así como una flechita. Si va y viene la flechita se lee sí, solo sí. Y ese firulete que es así, es la negación y se lee no. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a trabajar con solamente estos. Y hoy, para terminar la clase, vamos a ver estos dos nada más, los dos primeros. Y la clase que viene, y capaz que la negación también. Y la negación también. El implica y la doble implicación la vamos a trabajar la clase que viene. Bueno, así no se me cansa.
vamos a ver esto. Entonces entendimos, tenemos proposiciones simples, que podemos conocer su valor de verdad así a simple vista, conociendo un poquito nada más, y que con esas proposiciones simples podemos armar con los conectivos lógicos, que son estos simbolitos de acá, otras proposiciones, que se llaman compuestas, pero son proposiciones, ¿eh? Miren, yo voy a usar ahora, por ejemplo, la proposición, vamos a trabajar con estas dos. Los delfines son mamíferos, es una proposición simple, la puse acá en rojo, y 2 más 3, 2 más 5 igual a 10, ¿está bien? Esta dijimos que era verdadera y esta dijimos que era falsa, ¿está bien? Y son simples. Entonces la primera que vamos a trabajar, con el primer conectivo lógico vamos a trabajar, es con este que se lee I, ¿sí? Y voy a armar, por ejemplo, esta, los delfines son mamíferos y 2 más 5 es igual a 10. Todo esto que está entre comillas, vieron que las proposiciones las solemos poner entre comillas, todo esto es una única proposición. La tengo que ver así como veía una sola proposición. ¿Está bien? Esta es una única, no las tengo que ver por separado. A esta proposición que está separada entre las dos simples con un i, se la va a leer conjunción. Y toda esta proposición es una conjunción. Entonces cuando me dicen, dada la siguiente conjunción, tengo que pensar que tengo dos proposiciones vinculadas con un i. ¿Está? Que va a estar el i o va a estar el simbolito de la b corta hacia abajo, se van a dar cuenta. Y se llama conjunción, a toda la proposición, a la compuesta. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vienen? Sí, profe. Bien. ¿Qué nos va a interesar a nosotros saber de una proposición? ¿O qué nos venía interesando saber de una proposición? El valor. Su valor de verdad. Claro, y su valor de verdad, ¿no? O sea, nosotros estudiamos el cuantificado del universo y la expresión para determinar en definitiva el valor de verdad, porque después de ver todo eso veíamos el valor de verdad. Ahora también, yo cuando les mostré los delfines son mamíferos, le pregunté cuál es su valor de verdad. O 2 más 5 igual a 10, ¿cuál es su valor de verdad? Ahora cuando yo diga, tengo una conjunción, y la conjunción es, los delfines son mamíferos y 2 más 5 es igual a 10, le voy a preguntar por el valor de verdad de esa conjunción. Sería falso. ¿Y por qué sería falso? ¿O por qué sería verdadero? Entonces, para determinar el valor de verdad de una conjunción, ustedes lo que tienen que saber es que va a ser verdadera en el único caso que las dos proposiciones simples que la forman es verdadera. O sea, para que toda esta proposición, la que está entre comillas, ¿ven?, sea verdadera, o sea, para que una conjunción sea verdadera, tiene que ser verdadera las dos proposiciones simples que la componen. Si una es falsa, basta para que ya sea falsa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor de verdad de esta proposición? Los delfines son mamíferos y, ese tal que no iría, 2 más 5 es igual a 10. Toda esta conjunción, ¿cómo es? Es falsa. Es falsa. ¿Por qué es falsa? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es analizar el valor de verdad de esta proposición y el valor de verdad de esta proposición. ¿Cuál es el valor de verdad de la primera proposición? Verdadera. Verdadero. ¿Y esta? Falsa. Falsa. Entonces, cuando está separada por un i, o sea, cuando es una conjunción, tienen que ser las dos verdaderas para ser verdaderas. Si una de las dos es falsa o las dos son falsas, ya basta para que sea falsa. ¿Está bien? Ahí yo le voy a poner. ¿Se entendió? No se da. No, ya con eso es falso. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a mirar esta. Vamos a ver la otra, el otro conectivo lógico que es el O. El O se lo lee disyunción. ¿Sí? Entonces, a toda la proposición que está vinculada con un O, se la va a decir que es una disyunción. ¿Cuándo una disyunción es verdadera? Cuando cualquiera de las dos proposiciones que la componen es verdadera. Aunque una de las dos sea verdadera, basta para que sea verdadera. ¿Ven la diferencia que hay con una disyunción? Entonces vamos a ver un ejemplo. Los delfines son mamíferos, o la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. ¿Ven? ¿Cómo me doy cuenta que tengo una disyunción? Porque aparece el O. O va a aparecer este simbolito, o va a aparecer la B hacia arriba. ¿Sí? Todo esto es una disyunción, hasta acá. Si me preguntan cuál es el valor de verdad de la disyunción, primero que tengo que hacer, analizar el valor de verdad de esta proposición y el valor de verdad de esta proposición. ¿Cuál es el valor de verdad de esta proposición? Los delfines son mamíferos. Verdadero.
verdadera. Y la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Verdadera. Verdadera. Bueno, acá las dos son verdaderas, entonces la proposición es verdadera. Pero podría pasar que una de las dos fuera falsa y la proposición también resultara ser verdadera. Porque en una disyunción, aunque una sea verdadera, basta para que sea verdadera. ¿Está? En cambio, en la conjunción, la que vimos anterior, con que una sea falsa, basta para que sea falsa. ¿Ven? No pueden aprendérselo de memoria así. ¿Está? Acá ya les puse que era verdadera, así ya les queda. ¿Ven? Vamos a analizar otras. A ver, miren. Esta primera proposición que yo les doy acá, que está entre comillas, está comillada, toda esta la tienen que ver como una proposición, que está formada por dos proposiciones simples, y como están vinculadas con un i, es una conjunción. Bien. ¿Qué tengo que hacer para saber el valor de verdad de esta conjunción? Estudiar el valor de verdad de cada una de las proposiciones que la componen. Fíjense, el delfín es un mamífero, dijimos que es verdadera, y la raíz cúbica de menos 8 es menos 2, es verdadera. Como ambas son verdaderas, en una conjunción, ¿cómo sería esta? Resulta que es verdadera. ¿Está bien? Fíjense la segunda proposición. Tengo una disyunción, porque tengo un no. Analizamos el valor de verdad de esta proposición y el valor de verdad de esta proposición, para después decir cuál es el valor de verdad de toda la proposición. Ahí también sería verdadera. Esta es falsa. A ver cómo voy a poner falsa. Esta es, esperen que lo voy a borrar. Esta es falsa, ¿sí? Esta es falsa porque no es 10 el resultado, y esta es verdadera. Pero como es una disyunción, basta con que una sea verdadera para que toda la proposición sea verdadera. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo es? Sí, profe. Hay que aprenderse la reglita. Ahora recién la incorporamos, pero bueno. No es complicado esto, no tiene mucho. No es muy difícil esto. Bueno, entonces ahora les dejo un ejercicio así, lo hacen ustedes, lo tienen un papelito, lo hacen y lo corregimos. ¿Quieren? Les dejo así en la pantalla. Dice, determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones compuestas. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a leer, si están en una conjunción, una disyunción, van a ver mirando esto, ¿no? Si tienen un no o un i, van a hacer el valor de verdad de cada una de las proposiciones y después, en realidad, la proposición, la conjunción o la disyunción. ¿Se entendió? O lo repito. Miramos si es una disyunción o una conjunción, estudiamos el valor de verdad de esta proposición, después de esta, y después decimos cuál es el valor de verdad de, en este caso, una disyunción. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se animan a hacerlo? Les doy un ratito, si lo hacen y yo no hablo tanto. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, primero identificamos el O, que es una ¿qué? Una disyunción. Bien. Para que sea verdadera una disyunción, ¿qué tiene que pasar? Por lo menos una verdadera. Con que una sea verdadera ya basta, ¿no? Bueno, vamos a mirar la primera. Esta es la primera proposición. Y dice que menos 3 es un número natural. ¿Cómo resulta ser esta? Falsa. Falsa. Ven, estas son simples porque a simple vista uno ve el valor de verdad. ¿Y esta cómo es? Verdadera. Verdadera. Entonces, como es una disyunción, Es verdadera. lo que tienen que ver ustedes es que todo... Esperen que voy a agarrar la gomita. Profe, en las disyunciones y las conjunciones hay que hacer un ejemplo. No, porque esto ya está, ¿no? Eso es cuando tenemos que decir el valor de verdad de alguna proposición cuantificada, ¿sí? Por ahora. Claro, solo en eso se usa el ejemplo. Por ahora, claro. Claro, por ahora. Sí. Por ahora esa sola. Miremos esta, miren. Un medio es un número racional. Y 0, me están tocando el timbre, a ver si... Bueno, va a volver a tocar, pero no vamos a ver. Un medio es un número racional. ¿Qué pasa con esta? Es verdadero. Esta es verdadera. Y 0 es un número natural. ¿Qué pasa con esta? Falsa. Entonces ahora fijemos que es una que esta. Tenemos un i. Es una conjunción, entonces es falsa. Es falsa, porque para que sea verdadera tenía que ser las dos verdaderas. ¿Se va entendiendo? Miremos esta que son un poquito, están escritas de otra manera, pero de forma simbólica, ¿no? Dice, 2 es menor que 1. 2 es menor que 1. Falso. Falso.
Y 4 es, 4 es menor que 10. Verdadero. Verdadero. Esta es verdadera. Ahora acordémonos de este simbolito. ¿Cómo es Una este? conjunción. Este es el Es una I, conjunción. o sea que es una conjunción. Así que esta resulta Conjunción. ser Falsa. 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 Porque para que sea verdadera tienen que ser las dos verdaderas. ¿Sí? Bien, voy a borrar un poquito para que no se amontone. Vamos a esta, la de 2 y 1. ¿Qué pasa con esta? 2 es menor que 1, habíamos dicho que esta era falsa. Falso. Y 10 es menor que 10, Falsa. falsa. Tengo una conjunción, tengo un no. Pero si las dos son falsas, ¿cómo resulta ser? Falso. Falsa. ¿Está bien? Bueno, acá lo escribí así porque creo que en el trabajo práctico que hay de ejercicios parecidos a este, aparece esto escrito, ¿sí? 5 menor igual que 5. Entonces se lee 1. Eso es cuando vemos esto, es una conjunción, ¿sí? Una disyunción, perdón. Entonces dice, esto quiere decir 5 es menor que 5 o 5 es igual a 5. ¿Ah? Entonces, para que sea verdadera, basta con que una se cumpla. Esta es falsa, ¿no? 5 no es menor. Sí, falsa. Pero esta, ¿cómo es? Verdadera. Verdadera. Entonces, la proposición es verdadera. Verdadera. ¿Sí? Si ven escrito esto, ustedes sepárenlo en estos dos. ¿Sí? Lo mismo que si ven escrito esto. 10 es mayor igual que 2, quiere decir esto. ¿Está? Que 10 es mayor que 2 o que 10 es igual a 2. Siempre con el o. Siempre con el o va a estar eso. Como es una, ¿qué? Disyunción. Y basta con que una sea verdadera para que resulte ser verdadera. ¿Cómo resulta ser esta disyunción? Verdadera. Verdadera. Porque es mayor. Esta se cumple esta, ¿no? Sí. Esta es falsa. Pero bueno, basta. Entonces, para ver si una disyunción o una conjunción es verdadera o es falsa, lo que tengo que hacer es ver el valor de verdad de cada una de las proposiciones que la componen. ¿Está bien? Y después atenerme a la reglita. No hay mucho más para hacer. Vamos a ver otro conectivo lógico que tengo que bajar. Otro, que es la negación. La negación, primero que tiene este simbolito de acá. Cuando yo tengo que negar, va a aparecer ese simbolito. Pero no cuando yo lo escribo en forma coloquial. Ojo, el simbolito significa que esta proposición es la negación de esta. Pero cuando yo lo niego en forma coloquial o en forma simbólica, no hago aparecer esto. Ojo, miren. Tengo una proposición simple. Y la proposición dice, Roberto es argentino. ¿Sí? Esto es P. Cuando yo escribo, claro, cuando yo escribo no P, ¿sí? Podemos pensar así, no P, ¿ven? No es que le pongo adelante de Roberto es argentino, este escribirete así, ya la negué. No. Eso es lo que uno hace en forma simbólica para mostrar que es la negación. Cuando yo lo niego, ven que pongo no P, ¿qué tengo que hacer con la proposición? Identificar el verbo, ven que yo acá lo puse con celeste, y agregarle no, o sea, negar el verbo. Y de esta manera, esta proposición es la negación de esta que está acá. ¿Está bien? Decir que Roberto no es argentino es negar que Roberto es argentino. ¿Está? Ojo con eso. O sea, P sería esta proposición. Y no P, esta que está acá con el simbolito, sería Roberto no es argentino. Porque muchos, en lugar de poner no, ponen ese firulito así. Y eso no va acá. ¿Tá? Ahí va la negación que nosotros negamos poniendo no adelante del verbo. ¿Tá? En este caso es fácil. Cuando está en forma coloquial es fácil. Roberto es argentino, Roberto no es argentino y ya la negué. Si está así en forma simbólica, 2 es menor que 0, esta sería P. Cuando la niego, tengo que decir que no es menor. Y si no es menor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser? ¿Va a ser mayor o va a ser igual? Ojo ahí. Un menor se niega con un mayor igual. ¿Está? Y esta proposición sería no P. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Ahora les voy a decir algunos otros ejemplos para ver si terminaron de entender. Esperen que voy a borrar todo. No. Vamos a poner así, ejemplos así. Si yo le pongo 4 es mayor que 10. ¿Cómo la niega? Depende después del valor de verdad, pero ¿cómo la niega?
4 4 menor o igual a 10. menor o igual a 4 es menor o es igual que 10. Vamos a ver el valor de verdad de cada una de estas. ¿Cuál es el valor de verdad de 4 es menor que 10? ¿Cómo? Menor que 10, no, mayor. Mayor, perdón, mayor. Falso. Falso. Esta es falsa. ¿Y qué pasa con esta? También Verdadera. Esta es verdadera, claro, se cumple la del menor, pero como tengo una disyunción, ¿no? ¿Se acuerdan? Basta con que una de las dos se cumpla para que sea verdadera. Entonces esta es verdadera. Vamos a otro ejemplo. A ver, les pongo 5 es mayor o es igual que 3. ¿Cuál sería su negación? 5 es menor que 3. Es menor o igual a 3. 5 es menor ahora, no menor o igual. Porque no sea mayor o igual significa que sea menor. ¿Está bien? Si tengo un mayor, niego con un menor igual, por ejemplo. Si tengo un mayor igual, niego con un menor. ¿Sí? Porque es no esto. ¿Cómo resulta ser 5 mayor igual que 3? ¿Qué valor de verdad tiene? Verdadero. ¿Qué pasa con la negación? Falso. Falsa. Esto pasa siempre. Si una proposición es verdadera, su negación va a ser falsa. O viceversa. Si una proposición es falsa, su negación va a ser verdadera. ¿Está bien? En cuanto al valor de verdad de una proposición y su negación. Si me dan una proposición verdadera y la niego, el resultado va a ser una proposición falsa. Si me dan una proposición falsa y la niego, seguramente el valor de verdad de esa negación va a ser, no sé qué dije, falso. Si me dan una proposición verdadera y la niego, me va a dar falso. ¿Está? Es en cuanto a la relación que tienen los valores de verdad de una proposición y su negación. ¿Sí? ¿Van hasta ahí? Por ejemplo, si me ponen 3 es igual a 8. ¿Cómo lo niego eso? ¿Cómo se niega un igual? 3 es distinto de 8. Esperen que voy a acomodar mi 3. Bien, lo voy a acomodar acá. ¿Está bien? Y ahora, ¿qué pasa con el valor de verdad? Si tengo esta proposición, esta sería P. ¿No? Y esta sería no P, lo escribimos así, no P. ¿Ven? ¿Ven que el simbolito este, que es como una viborita, no se pone acá en la proposición, se pone en la parte de cuando decimos que vamos a negarla, ¿está? 3 es igual a 8, ¿esta cómo es? Falsa. Esta es falsa. Entonces su negación, si mira lo que pasa, si está bien negada, seguro que va a ser verdadera, ¿está? No pueden ser las dos falsas o las dos verdaderas. Cuando negas una proposición, el valor de verdad cambia. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a las proposiciones simples, ¿no? Voy a borrar todo. Vamos a ver ahora, fíjense qué otras proposiciones teníamos. Tenemos proposiciones que están cuantificadas ahora. ¿Recuerdan que habían dos cuando empezamos hay un cuantificador universal y uno existencial? ¿Se acuerdan? Que son proposiciones. Bueno, vamos a ver estas proposiciones que están cuantificadas y las vamos a negar, a ver qué pasa. Esperen que me voy a poner acá y voy a, para que no lo vean. Esperen que me voy a poner. Dice, miren esta proposición. Todos los argentinos hablan inglés. Miren. Cuantificador, ustedes me van a decir qué cuantificador es este. ¿Un qué? Universal. Un universal, todos. ¿Qué son los argentinos? El universo. Es decir, el universo. Muy bien. Y esta es la afirmación. ¿Ven? ¿Está bien? No les voy a preguntar por el valor de verdad de esa proposición. Les voy a decir que ustedes me la nieguen. ¿Cómo sería negarla? ¿Qué me tendrían que decir ustedes para negarla? Todos los argentinos no hablan inglés. Claro, O algún argentino que no habla inglés. algunos, o sea, existe, ¿no? O existe algún argentino que no habla inglés. Que no habla inglés. Entonces, ¿qué hicieron ustedes para negarla? Miren, de todos que pusieron, ¿cambiaron el cuantificador cuando la negaron, cuando me dicen existen? Sí, ¿no? Sí, que exista al menos un argentino. Existe al menos un argentino. Y fíjense que los argentinos los dejamos igual, no los cambiamos. Porque si ponemos algún, qué sé yo, belga, cambiamos de conjunto. Entonces, no estaríamos hablando de estos que son los argentinos. Entonces ponemos, existe. Después lo ponemos, los argentinos, después lo cambio bien, ¿eh? Argentinos. Bueno, a esta letra no me parece que no va.
Voy a comprar un coso para escribir ahí. ¿Y qué pasa con la palabra habla en inglés? ¿Qué tiene que decir? Que no habla en inglés. ¿Qué hago con el verbo? Lo niego. No habla en inglés. ¿Está bien? Ahí lo voy a cambiar. ¿Está bien? ¿Se entiende? Eso sería si lo escribís, digamos, con palabras, porque si lo haces con la fórmula no sería así. Y con la fórmula sería algo parecido. Ahora vamos a hacer con la fórmula. Sería en forma simbólica, me decís, ¿no? Claro. Esperen que vamos a bajar porque acá lo escribí, miren. Existe, miren, ahí lo tienen. Para no... Cambié, miren, ustedes mismos lo hicieron. Cambiamos el cuantificador para negarla, ¿ven? Estamos negándola. Después vamos a hablar del valor de verdad. Pero la vamos a negar. Cuando uno niega algo no tiene por qué ser falso para negarlo y transformarlo en verdadero. Podría ser verdadero, lo niego y lo transformo en falso. Cambio el cuantificador. De todos a existe. ¿Sí? Al menos un argentino. Fíjense que el conjunto lo dejo igual. Y si dice habla, digo que no habla. ¿Sí? ¿Ven cómo lo cambié? Dejo el mismo acá, medio que para que quede escrito cambié, pero en realidad el conjunto queda igual, ¿sí? Cambio el cuantificador y niego el verbo. ¿Está? ¿Cómo sería en forma simbólica? Que alguien ya preguntó. Como me lo dieron en forma universal, yo uso este símbolo, ¿ven? Existe un X que pertenece a un universo, en este caso el universo son los argentinos, podría ser otro universo, y acá me dan la afirmación, que es una P de X, ¿está? Tengo la afirmación, el universo y el conjunto. Cuando yo lo niego en forma simbólica, cualquiera sea el conjunto, la negación, miren lo que vamos a hacer. Cambiamos. Siempre cambiamos el cuantificador. Dejamos el universo y negamos la proposición. ¿Está bien? ¿Cómo viene? Vamos a hacer ahora un ejemplo. ¿Ven la diferencia? Sí. Para hacerlo de forma simbólica, vos podés nombrar al universo con la letra que vos quieras. En este caso usamos, no, depende del universo que me den. ¿Sí? O sea, por Acá ejemplo, usamos se U pone de universo. O universo. Si yo, por ejemplo, digo enteros, pongo una Z, ya sabemos de quién estamos hablando. ¿Está claro. bien? Pero ¿y ahí qué estás haciendo, por ejemplo, con esas oraciones? Ahora, y no, y acá lo tengo que escribir. Tengo que poner, son argentinos, depende de qué esté hablando. Ah, ok. ¿Sí? Si estoy hablando de los mamíferos, de los vertebrados, ahí tengo que escribirlo. Salvo que ponga una letra y diga, esa letra representa a los mamíferos. Podría decir, U es igual a los mamíferos. Entonces cuando leen acá, estamos pensando que son los mamíferos. Ahí tendría que aclarar si le pongo una letra. Claro. Ahora, si tenés pongo la como una Z, referencia. claro, sí tengo que aclarar. Si por ejemplo pongo una Z, la N, sabemos todos que simboliza los naturales, los enteros, ¿está bien? No tendría por qué decir los enteros son estos. Pero si yo pongo una letra cualquiera, tendría que aclarar esa letra a qué conjunto está refiriendo. Aparte, adelante, haciendo una aclaración. ¿Sí? Miren esta. ¿Qué pasa si me lo dan así el universo, el conjunto? A ver si... Dice, existe un argentino que habla francés. ¿Cuál será la negación de existe un argentino que habla francés? Todos los argentinos. Todos, o cualquiera sea, el argentino no habla francés. Entonces, si me la dan en forma existencial, ven existe, cambio la negación con un para todo. Dejo el conjunto igual, estamos hablando de los argentinos, dejo al conjunto y después niego el verbo, no habla francés. Pasa lo mismo, si me le dan la proposición cuantificada en forma existencial, la forma de negarla es la misma que si me la dan en forma universal. ¿Está? Cambiando el cuantificador, dejando el conjunto y negando la proposición. ¿Está bien? ¿Vamos a ver algún ejemplo? A ver si lo entendimos. Y acá lo van a hacer ustedes, ¿sí? Lo vamos a separar en grupo, ¿quieren? Y lo van charlando. Algunas están en forma coloquial y otras en forma simbólica. La trabajan y después en un ratito las discutimos, ¿sí? Así charlan un poquito ustedes y se despiertan más. Gustavo, ¿vos lo separás en grupo? A ver si está Gustavo. ¿Se fue del grupo? Salí un segundito. A ver si puedo yo. A ver, si no lo hacemos así, le damos un ratito y lo hacemos, sin grupo. Igual chicos, cópiense las 3 proposiciones, así la tienen, porque cuando se van del grupo no las ven, no las van a ver. Para que no tengo idea.
Ahí pasé captura de pantalla de las preposiciones por WhatsApp. Listo. A ver si lo logramos, para que se despierten un poco y puedan conocerse entre ustedes. Si no, esta la hacemos así también. Vayan pensándola así. ¿Sabés qué? Cuando me bajé la aplicación de Zoom, la bajé en inglés y dije, bueno, no importa, ya fue. Pero para estas cosas, Eso no lo para diría estas cosas me nunca. arrepiento. Apenas la puedo entender, ni la entiendo en castellano, menos en inglés. ¿Va a ver? No, si no importa, Juli, vayan haciéndolo y lo... Sí, acá, ¿eh? ¿Así? ¿De cuántos pongo? ¿De a 4? Y si quieren ponemos de a 4. Así se van conociendo. Acuérdense que tienen que hacer estos 3. Y lo niegan, tienen que negarla. Y ni por. Después algunos si la quieres poner o lo hacemos entre todos. Ponemos 5 minutitos, así la... Creo que hay un tiempo, ¿no? A ver. A mí ya me apareció para entrar. Buenísimo. Por las dudas. Pero igual creo que hice una sola. ¿A un solo grupo? A ver, no, 2. Pará. Porque a mí me dicen que me una al 2. Ah, bien. Ahora capaz que está Gustavo o no vino Gustavo. A ver si... Capaz que te da opción de dividir en más grupos. Oh. 3, 4. Ah, tengo 4 grupos. Para lo que me preguntaba ahí era la cantidad de participantes. De grupos. Bueno, voy otra vez. Va de nuevo. Profe, una consulta. Sí. Para hacer la negación había que cambiar el universo y qué más. No. El universo es lo que no hay que cambiar. Hay que Eso. cambiar el cuantificador, mantener el universo, porque es de lo que estamos hablando, y después negar la expresión que tenemos a la afirmación. ¿Sí? Sí, gracias. Ahí se queda finalizando en... Sí. Ahí está, esa sería, ahora están todos unidos de nuevo. Y no tengo miedo de iniciar todo, pongo ahí, empiezo a iniciar. Bueno, a ver, somos 75. 76. Somos 76. Hacemos 20 grupos. Hagamos 20. Estábamos en grupo, profe. ¿Ya estuvieron en grupos de cuántos estaban? Sí, pero estaban... Como de 6. Grupo 16. Claro, Bueno. porque hice mal. Espera. ¿Ya lo hicieron? Igual cada Sí. uno puede volver a su grupo. No, igual sálganse de ese grupo. Como que... Ya creo que nos salimos porque ya no te aparece más para volver a entrar al grupo. Bien, Dice, todas las buenísimo. sesiones No me aparece. finalizarán en 46 segundos. Vamos a intentar hacer grupos de a 4, no grupos tan grandes. Bueno. Ya terminaron. Cuando termine Cuando termine el la ejercicio cursada. hacemos grupos. No, cuando termine la cursada las vamos a tener claras. No ahora, cuando volvamos a la presencial, a la forma presencial, vamos a manejar Zoom como nada nosotros.
Que bueno, vamos a estar contentos porque vamos a volver. Claro. ¿Y eso que dice que va a finalizar, que es el tiempo que vos le diste, Juli? O... Como que solo me sale que cierras en 3, 2, 1. Ahí está. Pará. Ahora la pregunta es por qué. Ahí está. 7, a ver. Ah, bien. Ya voy queriendo, ¿eh? Bueno. Ya casi lo tengo. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Y tendría que estar de a 4. Ah, estoy en la 19, así que sí. Bueno, yo no voy a entrar. ¿Y te da para que vos le pongas un tiempo, Juli? No, cuando lo cierro, creo que tira 1 minuto de tiempo para que o te vas o al minuto te saca. Listo. Bueno, ya para la próxima ya vamos a hacer actividades así para que lo hagan en grupo y se vayan conociendo y se haga más llevadero, ¿sí? También esta parte. Sí. Ah, y después, por ejemplo, nosotros podemos entrar a cualquier sala. Sí, acá dice. O detener, me dice a mí, no sé si vos te pones. Transmitir un mensaje a todos, dice. Sí. Y cerrarlo. Y cuando grabás, ahora estaba grabando Ahora está grabando Gustavo. No sé pero no de... si yo Yo supongo puedo... que sí, a ver qué hicieron. ¿Alguien quiere contar lo que hizo o quieren que yo lo vaya diciendo y ustedes van tan calladitos? Bueno, vamos a agregar la proposición. Sí. En el primero Dale. puse, ¿existe alguna X perteneciente a los reales? Bien. O sea, primero cambiaste el cuantificador, Sí. ¿no? Entonces me fijo, tengo un universal, pongo un existencial. Dejo el conjunto, entonces me fijo, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de los reales, seguimos hablando de los reales, ¿sí? Pertenecientes a los reales. ¿Y qué le pasa a estos conjuntos? Acá Y pongo un ahí tal que. ahí le puse tal que X tiene que ser menor o igual a 0. Claro, no tiene que ser mayor. Entonces, como no tiene que ser mayor, tengo que poner que tiene que ser menor o igual que 0. ¿Se entendió esto? ¿Lo habían hecho así? ¿Sí? Sí. Bien, acá, fíjense, me lo dieron en lenguaje coloquial. Me pusieron todos los números naturales. ¿Qué sería esto? Profe, Sí. ahí sería que existe al menos un número natural que no tiene uno anterior. Claro, esto si lo quiero pasar a forma simbólica, esta, no la negación. Esta sería, para todo, X perteneciente a quién? A los naturales, ¿ven? Le pasa esto. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Existe, porque tengo que cambiarlo cuando lo niego. Esperen que acá me quedó muy feo. Ahí, bueno, me quedó muy feo. Esperen que lo voy a acomodar. Pongo existe, o sea, cambié el cuantificador. ¿Ven? Un X que pertenece a los naturales, ¿sí? Y no lo cambio el conjunto. Si hablamos de los naturales, seguimos hablando de los naturales. Esta es una E. Tal que, ¿qué le pasa a esos números? Si dice tienen un anterior, ¿qué tengo que poner? No. No tienen. En caso de que lo quisiéramos escribir así, podríamos poner como que tiene un anterior sería P y la negación sería no P de X. Claro.
Estaba Sería pensando, no P. Pero ojo como lo escribís. Acá tiene un anterior, lo podemos escribir en forma simbólica y la negación también en forma simbólica. ¿Sí? Por Pero eso, no, la forma simbólica no sería tienen P que poner y no P. claro, no tienen que poner esta cosita acá, ¿eh? Acá tienen que escribirla. No es que a esto lo llaman P, entonces acá va a aparecer no P. Eso lo ponemos cuando lo explicamos, ¿sí? Acá tienen que poner no tienen, o en forma simbólica, o en forma coloquial, pero que esté así. podría Simbólica, ¿qué escribirlo, sería? eso, podría escribirlo en forma simbólica, por ejemplo, diciendo tal que x-1 pertenece a los naturales para el enunciado original y x-1 no pertenece a los naturales para la negación. O sea, existe algún x que ese -1 no pertenece a los naturales. ¿Podría ser una expresión simbólica de esto? Creo que la forma más fácil, esta sería dejarla en forma coloquial y cambiarla, poner no adelante del verbo, ¿no? Para no estar cambiando. Lo que no pueden hacer es cambiar. Si estamos hablando de los naturales, tenemos que seguir hablando de los naturales. ¿Sí? No me preguntaron el valor de verdad, no me voy a meter a estudiar el valor de verdad. Lo único que puedo saber del valor de verdad es que si esta es verdadera, esta va a ser falsa, y si esta es falsa, esta va a ser verdadera. Eso seguro. Pero no me lo preguntaron, así que no me voy a meter con cuál es la verdadera y cuál es la falsa. Y otra cosa es, creo que lo más sencillo antes de escribir algo en forma simbólica, si no me lo piden, si dice tiene un anterior, pongo no tiene un anterior y ya está. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora se quieren poner x-1, entonces ¿qué van a poner? Tienen que ver de qué otra manera voy a negar ese x-1. Si acá puse n igual a x-1, n distinto de x-1 podría ser, ¿sí? Profe, Pero ahí ya me la complico más, me parece, ¿o no? entonces ¿También? sería, para no ponerlo en forma simbólica, sería más fácil decir Me parece que en directamente forma no tiene anterior. simbólica, a ver, ¿cómo se les ocurrió ponerla? N igual, no sé, a n más 1, no sé cómo pondrían. No, Profe, a mí se me x ocurrió más 1 no sé poner, cómo lo pondría en a mí forma se me simbólica. ocurrió poner o sea, hay al menos un número perteneciente a naturales, tal que no existe n-1. Sí, tendría que verla esa, ¿sí? Pero me parece que la forma más sencilla es negar el verbo, ¿sí? Que no tiene, ¿sí? Un anterior, ¿está bien? Ojo con cambiar acá el natural, eso lo tienen que dejar. Vamos a ver este. Existe un X perteneciente a los reales, esto ya está en forma simbólica, ¿ven? ¿La podemos pasar a coloquial? Sí, y después negarla, como ustedes quieran, pero no se la compliquen más, ¿sí? Porque acá tenemos que involucrar en la anterior letras y, bueno, darle nombres. Miren, existe un X perteneciente a los reales, entonces ¿qué tengo que poner? Tengo que poner para todo, ¿no? Cambio cuantificador. Sigo dejando el conjunto del que estoy hablando, como estoy hablando de los reales, dejo los reales. Resulta, ¿y qué voy a poner? ¿Qué le pasa a esto? No X tiene que ser mayor o igual a 0. X mayor o igual. Muy bien, así. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa con el valor de verdad? Sin estudiar el valor de verdad de cada una, o sea, sin detenerme a leer cada una, si esta es verdadera, esta va a ser falsa. Si esta es falsa, esta va a ser verdadera. ¿Se entiende? Esa es la relación que hay entre una proposición, el valor de verdad de una proposición y el de su negación. ¿Está? Que una es verdadera y la otra es falsa. ¿Quieren analizar, por ejemplo, la última? Dice, ¿existe un real que es negativo? ¿Cómo es esta? Verdadera. Esta es verdadera. Entonces, esta va a ser falsa. La podemos analizar a ver si no me equivoqué, pero si no me equivoqué cuando la escribí, pero seguramente esta proposición es falsa. Dice, cualquiera sea el número real que yo mire o que yo tome, va a ser mayor o igual que 0. Va a ser positivo o 0. Esta es falsa. Cualquiera sea el número real que yo tome, ¿va a cumplir esto? No. Porque podría tomar otros que no. ¿Está bien? Podría tomar, qué sé yo. Como esta es falsa y es universal, ¿qué podría poner? Un contraejemplo, en este caso, ¿no? ¿Se acuerdan que así hacemos un repaso? Cuando la proposición está universalmente cuantificada y es falsa, puedo elegir un contraejemplo. Digo, bueno, a ver, si x es igual a -1, no se cumple. ¿Está bien? Porque no es mayor o igual que 0. ¿Se entendió esta? Y como esta es verdadera, la existencial es verdad, podría acá también tomar un ejemplo y podría tomar el mismo. Si x es igual a -1, bien, me sirve el mismo acá en este caso. ¿Está? ¿Se entendió lo que dije o hago un repaso? Sí, Con profe, esta sí. última. ¿Entendió? O sea, acá me da una proposición cuantificada en forma existencial que es verdadera. Entonces podría elegir un ejemplo para mostrar que es verdadera, porque es existencial y es verdadera.
Como es verdadera, cuando la niego, la negación va a ser falsa. Como es falsa y es un para todo, puedo elegir un contraejemplo. Esto se llama contraejemplo para mostrar que es falso. Elegir uno que no la cumpla. ¿Ah? Profe, Sí. yo quería preguntarle, entonces, ¿vio esa rayita de negación? Por ejemplo, más Sí. arriba que dice rayita P, que Sí. no me acuerdo el nombre exacto ahora. ¿Para qué se usaría entonces? Muestra que vos vas a negar una proposición. ¿Sí? Vas a mostrar, me está diciendo que, no sé quién es esta proposición, pero esta es la negación. Si esta proposición dice que X, qué sé yo, es mayor que 3, esto no P significa que X es menor o igual que 3. Está en forma genérica. No se podría negar de esa manera en ninguna parte del ejercicio que hicimos No se recién. podría negar, no se podría poner este simbolito. Claro. No. ¿Y por qué sería que no se puede poner ese simbolito en ninguna parte? Porque el simbolito muestra que estamos negando una proposición. Me simboliza eso. Perdón, Cuando Moni, esta proposición... básicamente, porque no estarías resolviendo el ejercicio. O sea, estarías diciendo, bueno, voy a negarlo. Ajá. ¿Y cuál es la negación? ¿Se entiende? O sea, ese símbolo te dice que es la negación, sí, de la proposición, pero bueno, pero es como decir, voy a hacer 2 más 3. Bueno, pero ¿cuánto es 2 más 3? Y 2 más 3 es como 2 más 3. O sea, tenés que decir cuál es la negación en términos de esa proposición en particular. O sea, x mayor que 0, por ejemplo, y lo tenés que negar. No te sirve de nada ponerle el ganchito ese atrás, porque no estarías diciendo cuál es la negación, sino que estarías diciendo, bueno, lo voy a negar. Pero falta la o si parte no de pensás que resolver esa esto... negación. Como Esto en que lo forma- estarías negando, pero no lo estarías resolviendo el problema. Exactamente. O O sea, piensen el tema es ese, o sea, lo estás piensen negando, esto. pero no lo estás resolviendo. O sea, Piensen creo que que dice no hay negar, mejores palabras en que lugar eso. de... Claro, piensen que ahí dice negar. Tienen esto y dice P, y acá ese símbolo significa negar P. ¿Está bien? Entonces, si P dice que X, qué sé yo, es igual a 5, yo tengo que leer, niego esto, y al negar esto, ¿qué tengo que poner? No tengo que poner X niego 5, o niego X de igual a 5, no tengo que poner esta palabra. Tengo que negar, tengo que hacerlo, lo que dice acá. O sea, traducí este simbolito, firulete, en la palabra negar. Negar P, ¿está bien? Y al negar P lo que uno hace es, tiene que poner X distinto de 5, ¿está bien? Claro, entonces como ese pirulito no estaría simbólicamente, es como más coloquial. Claro. Y yo lo tengo que Lo hacer que está diciendo simbólicamente es, a la negación. acá te está diciendo lo que tenés que hacer en la proposición cuando te la damos. ¿Sí? Va a depender de la proposición lo que vos tengas que hacer, pero sabés que lo tenés que negar. ¿Está bien? Si esta proposición dice X es mayor que 5, cuando vos tenés este firulito y dice, tengo que escribir X en lugar de menor, mayor o igual. Si acá dice, esta proposición dice es argentino, si en esta dice es argentino, si me ponen adelante esto, ¿qué tengo que escribir? En lugar de escribir X es argentino, X no es argentino. ¿Está bien? Ahora. Ok, gracias. Muchos hacen después, por eso lo quise aclarar bien, que no es poner esto, sino que es negar lo que tiene acá. Este simbolito. ¿Está bien? Como que lo tenés que hacer como dice Gustavo. ¿Está? Sí, gracias. Buenísimo. Bueno, ya tenemos la clase. Esta clase no es tan larga, la clase que viene sí va a ser un poquito más larga, o con cosas más nuevas. Para la clase que viene, hagan del ejercicio del 1 al 6, que no es más que hacer ejercicios con lo que estuvimos haciendo en clase, con algunos otros enunciados, pero más o menos es esto. Va a hablar de los cuantificadores, de la negación, de lo que es una proposición, pero después de eso aparece un título que dice conectivos, dice otro conectivo nuevo que es la implicación. Este conectivo que es la implicación es un poquito más difícil que los demás, o pareciera al principio un poco más difícil, para determinar cuál es el valor de verdad. ¿Se acuerdan que si le damos una conjunción, ustedes sabían cuál era el valor de verdad, viendo las proposiciones que la componían? O una disyunción o una negación. La implicación es un poquito más delicada, traten de leerla para el miércoles y la vemos en clase. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Bueno, esta es la tarea que tienen para la clase que viene. Igual yo ahora les subo a la tarde este material, se lo subo, así tienen la tarea, si quieren hacer algo de esto para después empezar a hacer con el trabajo nuevo, como ustedes quieran. Y le subimos el grabado,
la clase, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, hasta acá la clase de hoy. Esperemos no haberlos aburrido y que se sumen el miércoles de nuevo. Acuérdense que el miércoles va a ser un poquito más larga la clase.